Esto es un agujero negro, pero esto es una esfera que ni siquiera es negra, porque solo es espacio comprimido. Que como todos sabéis, el espacio es incoloro, y si cuando miras a las estrellas, el espacio que hay a su alrededor lo ves negro, es simplemente porque no hay luz. Ya que a pesar de las incontables estrellas que existen son incapaces de alumbrar todo el espacio, de modo que, el espacio es oscuro, pero no es negro, como tampoco es negro lo que llamáis agujero negro, ni es agujero. Esto es Gear. Es más. Suscríbete. Es más. Agujero negro. En principio es el eterno espacio vacío y siempre frío, que, por algún cambio de temperatura, posiblemente generado por gases u otro, producido obviamente por el propio frío, surgió el primer doble torbellino, simplemente por la variación de temperatura en un punto en concreto del espacio. O muy posiblemente surgió varios torbellinos a la vez en diferentes lugares del espacio, y sigan surgiendo. ¿Desde cuándo? Eso es incalculable, imposible de saber, menos cuando hablamos de un espacio infinito desde siempre y hasta siempre. Jamás se podrá saber cuál fue la primera materia creada, porque, aunque encuentres la materia más antigua nunca vista, no podrás saber si existe otra materia más antigua en otro lugar del espacio. El espacio no tiene principio ni fin, al igual que el tiempo, de modo que, no es posible saber cuándo fue el comienzo de la luz y el resto de materia, siempre será tiempo perdido. A nosotros, lo que nos interesa es el aquí y ahora, para preparar el futuro. Y el pasado, para aprender de los errores y logros, para mejorar el ahora. De nada nos sirve intentar saber qué hay en el más allá, frente a eso, solo nos queda pensar, que allá, hay lo mismo que ves aquí, porque es lo más lógico, y teóricamente no podría ser de otro modo. Puedes imaginar el multiverso, o mejor dicho, múltiples universos, dispersos por todo el espacio, con contenido similar al de aquí, y regido por las mismas reglas de la física, aunque si te gusta la ficción puedes imaginar lo que quieras, siempre y cuando no lo busques en la realidad, ni intentes transmitirlo como cosas posibles. Porque solo te estarás complicando la vida, y complicándosela, a los que te escuchan y te creen. Los mundos de Yuppie, que se queden en el cine y demás, porque si sabes cuáles son los imposibles, para que intentar traer a la realidad los universos dimensionales, los viajes en el tiempo, puertas dimensionales o estelares, espacio plegado, seres de solo energía, milagros en salsa rosa, o extraterrestres en salsa verde, porque solo son fantasías que están estorbando en nuestras vidas fuera del espectáculo, porque no encajan en la realidad. En el momento que surgen los torbellinos, siempre serán crecientes, aumentando su diámetro de forma imparable. Aunque no es la burrada que se cree, de un crecimiento de años luz por segundo, en realidad, su crecimiento es mínimo y inapreciable, hasta que un evento natural pudiera reiniciarlo, porque una vez iniciado ya es eterno. Y la razón es simple, crece porque es capaz de generar la propia materia de la que se nutre. De modo que cuanto más tiempo está activo, más está creciendo su población, por la materia generada, que es la causa de su leve crecimiento, así que, una rotación excesiva podría sobrecargar de presión y temperatura el núcleo, que podría desencadenar una colosal explosión, no como lo que llamáis Big Bang, sino una explosión en toda regla, porque cuanto más grande es su núcleo, lo que llamáis agujero negro, más presión sería necesaria para explosionar, pero también generaría más compresión. Y más potente sería la explosión, que lo que hace es volver a iniciar el ciclo, conservando probablemente la práctica totalidad del radio orbital de antes de la explosión. Claro está, que eso solo es hipotético. Lo cierto es que jamás se ha visto ni detectado ninguna explosión de una galaxia o un universo. Y lo más probable es que sea imposible. Sí, se han visto explosionar estrellas, pero, una estrella es el núcleo de un cúmulo, pero es sólido, compuesto de materia, que es muy diferente en comparación con el núcleo de las galaxias o los universos. Estos tienen como núcleo un agujero negro, que es espacio comprimido sin materia, así que, es poco probable que una galaxia pudiera explosionar, menos aún los universos. Canal Gearg. Suscríbete. Ahora bien, en este asunto, aún estamos muy verdes, así que, podemos decir poco probable pero no podemos considerarlo imposible, porque al igual que se sabe que en el núcleo de las galaxias suele haber un agujero negro, no se sabe cuántas más variaciones podrían existir. De tal modo que no veo ningún impedimento en que algunas galaxias pudieran tener en su núcleo un colosal astro supermasivo, como una estrella brutalmente gigantesca, por lo que, en ese caso, sí podría ocurrir como con cualquier estrella masiva, y acabar su existencia con una explosión trillones de veces más potente que cualquier supernova común que podáis imaginar.
cosa que con el universo tampoco se le puede poner un imposible, porque todo dependería de su momento y causa de creación, ya que, si nació sin haber materia, lo más probable es que su núcleo sea un agujero negro, lo cual no admitiría explosión, pero, si en otro escenario este universo surgió de la explosión de otro, su núcleo podría ser sólido como cualquier estrella, con la diferencia de tamaño, por lo que sí habría posibilidad de una colosal explosión supernova. Sin embargo, en el caso de un universo, en este aspecto no es lo mismo que una galaxia, porque una galaxia sí puede nacer donde hay materia y crear un núcleo sólido, pero un universo primario es diferente por algo muy sencillo. Nace donde no hay materia creando un núcleo agujero negro, así que, ¿cómo explosiona para que se cree otro universo de sus restos? Si esa explosión es posible, eso significaría que cada X trillones de años, habrá un reinicio del universo, donde todo se destruye y vuelve a iniciarse la creación. Se destruye todo y toda la vida de este universo y vuelta a empezar. Claro está, que es solo hipótesis, mi conclusión es que esto no es posible. Aún así, existe otra variante que puede dar la posibilidad de la explosión de un universo, aunque no tiene por qué ser el caso de nuestro universo. El crecimiento de población constante hace viable que un cúmulo de estrellas que es una galaxia pueda acabar siendo un cúmulo de galaxias y convertirse en un universo, con lo cual, podría haber nacido donde existía materia y tener un núcleo sólido como el ya mencionado, en cuyo caso, el universo primario se habría convertido en un cúmulo de universos. Aún así, nuestro universo no estaría en ese grupo, y sería imposible que explosionara, porque sería de los que se convierten en cúmulo de universos y posteriormente en cúmulo de cúmulos de universos. Pero, aún no sabemos cómo es el núcleo de este universo. Es más, el ciclo podría haber empezado ya hace trillones de años. Y este universo no ser más que un universo más en un cúmulo con cientos de miles de millones de universos. Y una explosión de este universo solo dependería de si su núcleo es sólido o no. Podría estar aquí horas describiendo variables sin dejar claro más que las posibilidades, así que, mejor lo dejamos a un lado, y seguimos. No olvidéis compartir, suscribirse si no lo estáis, dar me gusta si os ha gustado, y no te pierdas nada. Los torbellinos, aparentemente uno gira en sentido antihorario y el otro en sentido horario, lo cual explica el que los huracanes en este planeta, por ejemplo, giren en sentidos diferentes, según el hemisferio en el que se encuentre, que aunque lo sólido, que es el planeta, gire en un solo sentido, porque al ser sólido, no puede ser de otro modo. Sin embargo, la fuerza que lo envuelve gira en sentido que su torbellino ejerce. De tal modo, que, si de forma imaginaria, partimos la Tierra por la mitad, por el ecuador, ambas mitades girarían en sentido opuesto, según la fuerza que ejerce su torbellino. Pero no os hagáis ilusiones, esto solo es imaginario. No podéis repartirse la Tierra a trozos. Ahí tenéis la razón real del efecto Coriolis que conocéis perfectamente, y como bien sabéis, nadie tiene una explicación coherente de qué fuerzas actúan para que los huracanes giren en sentido contrario, y por qué no pueden cambiar de hemisferio. Ni siquiera las fuerzas que atribuyen a este fenómeno actúan sobre los huracanes. Porque se basan en la fuerza centrífuga del planeta, que actúa sobre los elementos que hay en la superficie del planeta. Y los huracanes, como bien se sabe, no están posados sobre la superficie, no pueden ser afectados por dicha fuerza. Ni siquiera tocan suelo, ya que la fuerza del aire que absorbe siempre impedirá que toque suelo. Por lo que el efecto Coriolis es otro error de cálculo, que si se dieron cuenta se lo callaron para quedarse con el mérito de haberlo resuelto. ¡Eh! Mira por dónde vas. Hablando de mirar, ¿habéis mirado bien? ¿Y no habéis visto nada raro? ¿No habéis visto ningún error? Eso es muy común, ocurre continuamente incluso en la ciencia, que cometen errores, nadie los percibe, y pasan como ciencia cierta para todo el mundo, y luego están los que son percibidos y lo esconden por fama, ambición y prestigio. En el razonamiento que os acabo de explicar existe un error muy grave, que tira el traste hasta los cimientos de la reflexión, que, aunque todo parece muy coherente, no se puede dar la circunstancia de los indicadores. Para empezar, el efecto Coriolis no se daría, porque los huracanes girarían al mismo sentido en ambos hemisferios. Con las galaxias no sería diferente, toda ella giraría en el mismo sentido, por lo que se vería como dos espirales girando cada una en sentido opuesto. En cuanto a los planetas, difícilmente serían esferas compactas, porque serían como dos medias esferas girando cada una en sentido contrario, en fin, un caos total. Todo porque sea como sea, si son dos torbellinos, porque no puede ser de otro modo.
Nada sería posible si no fuesen dos torbellinos, porque no habría compresión para crear las cosas. Para la compresión siempre han de actuar fuerzas opuestas. La compresión es necesaria e imprescindible, pero aquí tenéis un ejemplo de lo que sería de este planeta, si de repente desapareciera un torbellino y queda con un solo torbellino. Es exactamente lo mismo que te ocurriría si coges una nave de la NASA y te diriges a la dirección equivocada. Vuestra suerte es, que en vuestro poco alcance, solo aspiráis a los planetas de este sistema solar, que están en la dirección correcta, aunque por vuestra propulsión, quizás podríais escapar a la absorción. Pero solo quizás. Visto lo visto, y según los indicadores, las cosas se crean gracias al doble torbellino y ambos giran en el mismo sentido. Podríamos incluso estar viendo lo mismo, si entendemos de forma simbólica cuando el Génesis menciona que el Creador separó las aguas. Ejemplo de la creación inicial, que no es exclusiva del principio, porque, aunque es el método del comienzo, se está dando también en otros momentos y otros lugares continuamente. Todo comienza con la aparición de una variación de temperatura, debido probablemente a gases creados por el propio frío espacio, que como es normal, estos gases más cálidos y partículas que se van generando como pueden ser átomos y moléculas, intenta expandirse, y como también es normal, se encontrará con la retención del frío que le obliga a retroceder, y de igual modo ocurre en todas direcciones, como si los gases cálidos con partículas elementales como moléculas incandescentes, se encontraran en una cúpula cerrada rebotando de un lado a otro, aumentando la velocidad y temperatura progresivamente. Cosa que puede comenzar en un espacio minúsculo e ir ganando espacio expandiéndose a medida que aumenta su temperatura, con lo que se crea la circunstancia perfecta para que inevitablemente se provoque la rotación del espacio más cálido. La rotación, lógicamente, iniciará el torbellino que se autorreavivará de modo creciente, y como es normal, al no haber suelo, será doble, absorbiendo espacio desde ambas entradas de flujo, forzando la gravedad. Y las esferas se crearán, el resto ya se sabe, o se debería saber, si es que de verdad se presta atención. Porque ya hace tiempo que lo vengo explicando. Okay. Más. Para saber lo que no se sabe, lo primero es analizar todos los pormenores de lo que se sabe, que en este caso de los torbellinos, que llamáis huracanes, tornados, ciclones y demás, es lo siguiente. Se sabe que en la pared interna del torbellino absorbe aire de las partes altas. Y en la pared externa expulsa aire a pesar de que queda algo retenido por el giro del torbellino. Pero no es el aire absorbido por la parte interna, el aire que expulsa es generado por el propio giro. Otra cosa que se sabe, es que justo en el centro del torbellino está la calma total, y que las partículas, en este caso de vapor de agua, salen hacia lo alto de dicho centro que está en calma. Además, lo que también sabéis porque lo habéis sufrido en vuestras propias carnes, es que todo alrededor de dicha calma, está la máxima fuerza del torbellino. Básicamente eso es lo que se sabe y poco más, como el que el aire entra frío desde las partes altas girando por la pared interna, y que a medida que va profundizando hacia el centro, que es su núcleo, aumenta progresivamente su temperatura, lo cual, ya os adelanto, que esa realidad es la base de la creación, autoabastecimiento, y continuidad perpetua de los torbellinos en el espacio. Al igual que ocurriría aquí en la Tierra, si nada lo disolviera. Cosa que en el espacio no ocurre, porque cada doble torbellino se aísla en su propio entorno, que es exactamente la razón que hace estar a las estrellas en el espacio tan distanciadas entre ellas, debido a su expansión que es su disco de acreción, u órbita, como se le llama comúnmente, o firmamento, que es como se le nombra en los escritos, y que, cuanto mayor torbellino, más expansión, que significa más distancia con el resto de estrellas. Con los planetas ocurre exactamente lo mismo, al igual que ocurre con los cúmulos más grandes como galaxias y universos. Llegado a este punto, ya queda al descubierto la razón que hace a los planetas de una estrella como en nuestro caso es el Sol, que se mantengan alejados del mismo, que aunque siempre se ha pensado que es debido a la inercia producida por su traslación orbital, está claro que lo que actúa más en ese aspecto es la expansión constante que fluye desde el propio Sol, que aunque su gravedad intenta absorberlos, la expansión lo ralentiza, dándonos la posibilidad de progresar como seres vivos, e incluso escapar al final que naturalmente nos conduce la poderosa gravedad, que por supuesto, la inercia por sí sola, sería incapaz de impedir la compresión acelerada de la materia en su núcleo gravitatorio, que obviamente, como no puede ser de otro modo, igual ocurre con los cúmulos más grandes como galaxias y universos, gracias a la expansión generada por su doble torbellino desde su mismo centro. Lógicamente, en los universos también se ralentiza la compresión, manteniendo a las galaxias alejadas impidiendo de ser absorbidas rápidamente por el núcleo de este universo,
y de igual modo, en las galaxias mantiene a las estrellas a raya, ralentizando con ello la absorción rápida por el centro galáctico que es su fuente gravitatoria. Todo esto es buena cosa sin duda, pero esta vida siempre tiene dos caras, como el yin y el yang, y lo que es bueno para una cosa, es un problema para otra, si la intención también es expandirse. Ya podéis empezar a hacer cuentas, porque siendo la masa creciente por la compresión y añadido de materia, la expansión también crece con ella, así que, cuanto más tiempo estemos en este sistema planetario, más lejos estaremos del resto de estrellas, por lo que, más difícil será salir de aquí por nuestros propios medios. De modo que, lo más probable es que, jamás seamos más rápidos en progresar, que la naturaleza en avanzar. A decir verdad, mejor que empezar a hacer cuentas, deberíais empezar a aceptar las cosas como son, y reconocer a quienes necesitamos sin más remedio, porque si hay un modo de salir de nuestro sistema solar, de esta galaxia, y de este universo, solo ellos saben el modo. La realidad es muy diferente a las cosas fantásticas que se puedan imaginar en este planeta, y que de seguro, no os llevará a ninguna parte. Y volvemos a lo mismo, igual que en este sistema planetario. Ocurre con los cúmulos más grandes que son las galaxias y universos. El tiempo y la expansión siempre nos aislará más, de modo que, o los aceptáis junto con sus condiciones, o permanecéis aquí hasta el fin. Ahora os recordaré un tópico muy acertado que existe en este planeta y que nadie hace caso. Ese tópico es simplemente, que, para saber cómo es en el más allá, solo tienes que saber cómo es en el más acá. Lo de cerca te dice cómo es lo de lejos, al igual que lo pequeño te dice cómo es lo grande. Explicadme entonces los científicos de astrofísica que hacéis hipótesis, teorías y leyes científicas, ¿de dónde habéis sacado la idea de que este universo es esférico? ¿Qué dudas podéis tener de cómo es este universo? Vale, los astros son esféricos, pero ¿dónde habéis visto un cúmulo esférico para que tengáis la osadía de enseñarlo en las universidades a nuestros nenes y nenas? Más os vale atender y entender lo que os estoy diciendo, que cumple al dedillo con todas las leyes físicas y con vuestros tópicos. Para entender la expansión, hay que mirar en todas las direcciones, porque no puedes mantener a raya al resto de estrellas en el plano horizontal, y que luego te caigan por el norte y por el sur. ¿Que en el espacio no hay norte ni sur? Vale, se le puede llamar verticalidad o perpendicularidad, pero los cúmulos sí pueden tener norte y sur. De hecho, si nos guiamos por las bases de norte y sur que seguimos en la Tierra, todos los cúmulos y astros que también son cúmulos de materia más comprimida, tienen su propio norte y sur. ¿Dónde está el norte y el sur de cualquier cúmulo? Es sencillo, aunque al espacio no se le puede poner norte y sur, si te guías por la rotación de cada cúmulo. Estos sí lo tienen, aunque el norte y sur es tan relativo, que puedes estar viendo que el norte al igual que el sur apunta en todas direcciones, dependiendo de la posición de cada cúmulo. Por lo que si ves un cúmulo girando en sentido antihorario, estás viendo su norte. Y si lo ves que gira en sentido horario, estás viendo el sur, como si en este último estuvieses viendo lo de abajo, aunque en realidad hay dos arribas y dos abajos, porque la gravedad cae en ambos sentidos, de norte a sur y de sur a norte. Aún así, aunque el espacio no tiene norte ni sur, prácticamente es indiferente para nosotros, porque a nosotros lo que nos interesa es este universo, que es un cúmulo y por tanto sí tiene norte y sur, aunque más nos interesa esta galaxia, que obviamente, también tiene norte y sur. Lo más complicado es adjudicarle el resto de puntos cardinales. Y lo más sensato es entender cada cúmulo por separado, porque cada uno siempre es independiente, y no siempre el norte de una estrella está en dirección al norte de su galaxia. Aunque parezca que ahí fuera en el espacio exterior existe un caos tremendo, lo cierto es que no es tanto como parece. En realidad, siempre sigue cierto orden y características que lo hace ser orientativo, ordenado e incluso previsible. Como bien sabéis, este planeta gira en sentido antihorario, pero como todo no está exento de la relatividad, por lo que el giro también depende de donde se mire, y en este caso siempre es igual. Si miras desde el norte, gira en sentido antihorario, y si miras desde el sur, gira en sentido horario. Esto es algo que ocurre con todos los astros con rotación y resto de cúmulos como son los sistemas planetarios, galaxias y universos, de modo que, ¿por qué no asignarle norte y sur, después de todo? Se lo hemos asignado a este planeta que tiene las mismas características que el resto de lo que hay en el espacio. Lo único que es de tener en cuenta, que con esto pasa lo mismo que con el horario. No puedes usar el mismo horario en ninguno de los planetas de este sistema solar, según el método actual. Pues con esto es lo mismo, debe ser tratado de modo individual, porque cada cúmulo en ese aspecto es un espacio independiente. Okay? Muzz. Dicen que en el espacio todo está conectado, que todo interactúa entre sí, como una sola célula.
unido por un algo que se desconoce, y simplemente lo llaman materia oscura, que mueve todo con algo que para no ser menos, llaman energía oscura, en fin, para que se van a molestar más. Después de todo, ambas teorías llamadas oscuras tienen algo en común, ninguna está demostrada ni saben qué es. Simplemente saben que debe ser así, se les ocurre un nombre y ahí se queda. Una hipotética materia y energía oscura, que sin saber nada de ambas, ya lo están educando en las universidades y demás. Canal Gearg. Suscríbete. ¿En qué os perjudica la educación sin límites y excesiva? Pues simplemente, que ahora se viene con la realidad, y como se sale del dogma que se ha educado, nadie lo cree, porque los grandes físicos que son sus profesores, se lo han contado de otro modo. Al igual que pasa con todo lo que se ha especulado y educado como si supieran algo de lo que hablan. Más semejante a un dogma religioso, que de ciencias, porque se cree cierto solo porque sí. No les basta solo con decir que hay un algo. También tienen que ponerle nombre y adjudicarle características que claramente son basadas en la fantasía, aunque sus alumnos sean incapaces de percibirlas, y simplemente se dediquen a llevar esa fantasía aún más lejos, incrementando su grado de ficción. Ahora no se les puede decir a alumnos y profesores, no, las cosas son de otro modo. Jamás entenderán nada, porque para entender, deben vaciar primero su taza, y comenzar de nuevo, cosa que la ciencia que se jacta de saberlo todo, no hará. Hijitos, no necesitáis saber, yo proveeré, pero ya que aprendéis algo, que no se quede obsoleto, el saber, se ha de actualizar. Ahora bien, si alguno puede copiarte y mostrarlo como suyo, lo hará, de hecho, seguro que no tardará. El que algún científico os diga las mismas cosas de las que os estoy hablando, sin decir que las ha copiado. Lo gracioso es que, cuando se hayan cargado este planeta, dirán, no pasa nada. Abrimos un agujero de gusano y nos vamos a otro planeta, o plegamos el espacio y nos vamos a otra galaxia. O abrimos un portal dimensional y nos vamos a otra dimensión, y si el tiempo va hacia atrás, mejor que mejor. Empiezas de viejo y vas rejuveneciendo hasta llegar al útero de tu madre y ahí simplemente desapareces. ¿En qué momento de delirio se les puede ocurrir esas cosas a un grupo de científicos? Y encima, dicen que tienen indicios evidenciales de ello, y aseguran que existen varias dimensiones. ¿En serio? Perdona, o sea, ole, que chachi, ¿no? Ahora bien, siempre tendremos lo más guay, nos vamos al pasado y arreglamos el problema, o mejor, nos vamos al futuro y nos quedamos allí, así nos ahorramos el camino. Qué bonito, vivir en los mundos de Yuppie. Ingenuidad, no, son cosas claramente absurdas, pero gracias a su imaginación desperdiciada, lo han pintado tan bonito todo, que lo creen posible, y que serán nuestras soluciones para el futuro que se han imaginado, que es tan fantástico, como sus teorías e hipótesis. Bien explicado esto, es el momento de poner los pies sobre la tierra. Lógicamente, para que esto sea más entendible, los torbellinos del espacio sin suelo, que habéis estado viendo en mis explicaciones, los he expuesto más comprimidos para mejor visión y entendimiento, pero llegado a este punto, es necesario trasladarlos a la realidad, para mejor comprensión de lo siguiente. En realidad, los torbellinos en el espacio son mucho más extendidos, sin perder sus características de flujos de expansión y compresión, por lo que, es fácil visualizar cuál es la razón que mantiene a la materia sujeta a la zona de expansión, sin que pueda escapar fuera del disco que orbita. Podéis imaginarlo similar al típico embudo, con lo que, aplicándole las características de flujo, poco más se puede decir. La fuerza del flujo de la pared externa del torbellino hace todo el trabajo, contando claro está, con que son dos torbellinos, obviamente con fuerzas invertidas. Reconozco que, visto así con tanto enredo, no está muy claro, menos mal que me tenéis a mí. Os explico de nuevo. Primero tened en cuenta que son dos torbellinos, con fuerza invertida cada uno en comparación con el otro. Aunque en apariencia parezca que uno ejerce la fuerza hacia arriba y otro hacia abajo, en realidad ambos ejercen la fuerza hacia abajo. No existe diferencia, ambos tienen las mismas características y reacción, en la que literalmente, cada uno de ellos, su parte baja se convierte en el suelo del otro. La parte de la cara externa del torbellino al estar extendido, se convierte en tope que ejerce su fuerza hacia la cara externa del otro torbellino, por lo que, debido a sus fuerzas invertidas, la materia que, son los astros, queda retenida entre las dos caras externas de ambos torbellinos, afortunadamente, porque de no ser así, entrarían en la cara interna y serían absorbidos hacia su horizonte de sucesos, con las consecuencias que ello conlleva. Por supuesto yo los astros los he puesto enormes para que se vean, pero, lo normal, es que, a una distancia para que se vea toda su expansión, los astros que orbitan al anfitrión, serían tan pequeños que ni se verían. Por otro lado, tiene la absorción,
que está en la cara interna del torbellino. Que como bien sabéis la fuerza entra en rotación hacia el horizonte de sucesos, y claro está, que la cara interna del otro torbellino actúa de igual modo, con lo que la fuerza de presión que ejerce sale por la expansión, y se crea el disco de acreción. Y como es normal en cualquier torbellino, se abre hueco en el centro por donde también sale la presión y se crean los pulsares. Aunque sean dos torbellinos, está claro que el flujo de la fuerza recorre toda la esfera envolviéndola, por lo que la esfera, aunque ha sido creada por ambos torbellinos, es un cuerpo independiente de ellos, aunque es compartido por los dos. Quizás así lo veis más claro. Extendemos el firmamento, que aunque es invisible, está ahí sin duda alguna, es más, todo lo que existe en este universo está extendido en el firmamento del mismo, y como veis, al ponerle el firmamento sólido, con la separación, sí se distingue bien cómo actúan las fuerzas de la creación. El azul representa el flujo de absorción que actúa en la cara interna del torbellino, ejerciendo presión hacia la esfera, y debido a la presión generada, el propio flujo de presión, prácticamente se convierte en un muro por donde la presión que entra ya no puede escapar por la cara interna. Por ahí entra, pero no puede salir. Al no poder continuar hacia abajo tampoco, porque tiene el otro torbellino ejerciendo su presión. La presión envuelve la esfera, al tiempo que sale por los dos únicos escapes que encuentra. Uno es la expansión representada en amarillo, y que es el firmamento donde se crea el disco de acreción. Y el otro es el centro de ambos torbellinos donde se crean los pulsares, y que muestro en color blanco. Resumiendo, la acción para la creación, se puede decir, que se compone de dos fuerzas de compresión, que son la cara externa de los torbellinos, que mantiene a los astros en el plano de la órbita, y la cara interna de los torbellinos, que crea la esfera y la gravedad, y dos fuerzas de escape, que son los pulsares y expansión. Este último imprescindible para que no caigan los astros rápidamente al astro anfitrión. En cuanto a la cara externa, representada en verde, básicamente es lo que crea el firmamento con la fuerza que ejerce la cara externa de ambos torbellinos, con lo que se mantienen adheridos a dicho firmamento todos los astros que contiene el astro anfitrión orbitando su expansión. Lo más probable es que a muchos de vosotros todo esto os parezca chino mandarín, pero, si se sabe chino, el chino también se entiende. Hola. Okay? Ahora podéis ver claramente que vuestros misterios que queréis resolver con cosas inexplicables e inexistentes, no tienen ningún misterio. Y sois vosotros mismos los de ciencias quienes os complicáis más las cosas por añadirle tanto misterio ficticio y fantasioso, a lo que jamás se debe sacar de lo natural, si realmente se quiere entender. De modo que, ya podéis olvidarse de la materia y energía oscura. Todo es gracias a los torbellinos, tanto unión de la materia, como el movimiento, aunque la esencia en sí, radique en que cada uno de los cúmulos de este espacio, universo, galaxia, o sistema planetario, es independiente por sí solo, todo está unido por un mismo patrón. Pero ninguno depende del anfitrión, otra cosa es la vida, cuya existencia sí depende de que el planeta que la alberga, si esté unido a su anfitrión, que en nuestro caso, es el Sol. Must. En este caso, para la explicación le pondré norte y sur a este agujero negro, solo por una explicación más fluida. Viendo este evento, podemos distinguir claramente, que en cuanto entran las primeras partículas de la estrella al horizonte de sucesos del agujero negro, ya empieza a ser visible los pulsares, que deja claro que ya está ahí desde antes. Y seguidamente vemos que lo que hace el evento es simplemente añadir más rotación que se manifiesta con más flujo de presión que es más potencia, dándole más expansión a lo que ya está, haciendo con ello que los pulsares se alarguen más hacia el norte y sur de la esfera que es el agujero negro, y en su disco de acreción aumente su expansión. Aunque en tiempo posterior vuelva a su estado inicial, obviamente con más materia en su expansión que es su disco de acreción. Esto es debido simplemente, porque al entrar el flujo a su horizonte de sucesos, continúa fluyendo todo alrededor de la esfera, con lo que, debido a la fuerza de entrada de absorción, al flujo no le queda otra que salir hacia el norte y sur de la esfera, y hacia la expansión, formando con ello el disco de acreción. El hecho de que las partículas fluyan hacia ambos pulsares, norte y sur, indica claramente que aunque el conjunto en sí, esté formado por dos torbellinos enfrentados por su base, que son ambas paredes externas de los torbellinos, en torno a la esfera existe un vacío que es por donde fluye la presión absorbida. Esto nos lleva a otra confusión de la ciencia, que dice que el fuego no arde sin oxígeno, lo cual es otro error de la ciencia al no hacer sus experimentos en el entorno adecuado. La pregunta es, ¿por qué las estrellas arden si no tienen oxígeno? Su respuesta es, el Sol no produce su energía a partir de la combustión, sino usando reacciones nucleares. Y bien, para que una reacción nuclear de fusión exista se necesitan grandes cantidades de núcleos atómicos,
por ejemplo, hidrógeno que es muy abundante en el Sol, y temperaturas muy altas, que no pueden conseguirse en la Tierra. Lo que ocurre en el centro del Sol es que 4 núcleos de hidrógeno se unen para dar lugar a un núcleo de helio. En este proceso, se libera energía que se usa en parte para seguir convirtiendo hidrógeno en helio, y en parte para producir calor, luz infrarroja. Hay que tener en cuenta que el núcleo de la Tierra arde a 6000 grados, y el Sol, aunque su núcleo arde a cerca de 15 millones de grados centígrados, lo que cuenta es su superficie, que arde a 5500 grados. La pega está en que el centro de la Tierra, que arde a 6000 grados, es insuficiente para reacciones nucleares si no hay oxígeno, y menos en los comienzos de la Tierra, antes de que surgiera la vida, que también ardía sin tener oxígeno. Y las reacciones nucleares del Sol ocurren en su interior, que hay una temperatura cercana a 15 millones de grados centígrados, por lo que sí, hay reacciones nucleares, pero en su interior. Sin embargo, en las estrellas, y en este caso el Sol, lo que cuenta es su superficie, que arde a 5500 grados, similar a la del interior de la Tierra, por lo que en su superficie no hay reacciones nucleares, de modo que, había que ver qué clase de experimentos hacen para afirmar tales cosas, como que el fuego necesita del oxígeno. La respuesta es simple, solo requiere poder fluir, cosa que en la Tierra ocurre a través de las juntas de las placas tectónicas y chimeneas volcánicas, y en las estrellas, gracias al flujo que le proporcionan los torbellinos, hace posible que arda su superficie y pueda existir la luz. La afirmación de la ciencia es tan absurda, como que si piensas en el principio, debe empezar con poco hasta llegar a mucho, por lo que la reacción nuclear es imposible que ocurriera en un principio. Pero el fuego siempre debe comenzar para llegar a ser tan poderoso como para que ocurran reacciones nucleares. Una estrella no surge de repente con ese tamaño ni con 15 millones de grados centígrados, ni siquiera comienza con 1000 grados, de eso podéis estar seguros, de modo que, ya podéis olvidarse de que las estrellas arden en el espacio sin oxígeno por las reacciones nucleares. Está más que claro, que lo que requiere es flujo, así que ya tenéis una prueba más de la existencia de los torbellinos en todos los astros. En realidad, dicen que es necesario el oxígeno, pero lo cierto es que el fuego se produce con presencia de aire, que normalmente, para simplificar los cálculos, se considera con una composición en volumen, del 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Si uno coge un recipiente y le pone fuego y lo cierra, claro que se apaga, porque se queda sin aire donde arder. Lo mismo que ocurriría con las estrellas si solo tuviera la fuerza de compresión, que aunque la compresión es necesaria para su creación, nada sería posible si el flujo que la comprime y genera la gravedad no saliera por alguna parte. De modo que si las estrellas arden, es porque el espacio donde arde no necesita ningún componente en concreto como tiene el aire de la Tierra. Solo necesita espacio donde no ahogarse. Y volvemos a lo mismo, errores tras errores. ¿Cuántos errores más habrá rulando por el mundo como ley científica creída comprobada? Okay? Must. La absorción, como todos sabéis, siempre es por la cara interna del torbellino. Y aunque sea difícil apreciarlo en este evento, se puede ver que la estrella ha sido atrapada a gran distancia justo nada más entrar en su cara interna, que aunque pueda parecer que es el disco de acreción el que la atrapa, se ve que es justo al filo de su parte norte. Lo cual deja constancia del grado de expansión del torbellino, que es exactamente hasta el mismo contorno superior e inferior del disco de acreción, por lo que la expansión que es el disco de acreción es la cara externa de ambos torbellinos. En este otro evento, se puede apreciar que la estrella también es atrapada a gran distancia, justo al filo de la parte norte del disco de acreción. Viendo esto, este es el esquema que podéis hacer como ley física de un agujero negro y resto de astros y cúmulos estelares del espacio. Aquí, como en cualquier torbellino, el flujo de presión no cae en vertical. Aunque en los torbellinos de la Tierra pueda parecerlo, en realidad es dirigido rotando hacia la esfera, entrando la presión de forma oblicua. Al llegar a la esfera, esta es envuelta por la presión, y como ya sabéis, sale por la expansión y los pulsares, que no es la presión la que se abre camino, sino que es la propia estructura de los torbellinos los que proporciona las aperturas de escape, que como ya sabéis. En el caso de los pulsares el hueco de salida lo proporciona el mismo giro del torbellino que deja el vacío en el centro. En el caso de la expansión, es la presión que ejercen las caras externas de los torbellinos lo que impide que estos se junten, dejando con ello la apertura de escape que es la expansión, que acumulará la materia que se genera y con la que se crearán los astros. Lógicamente, en los confines de la expansión, los torbellinos van disminuyendo su fuerza de presión, hasta que al llegar al límite, dejan de ejercer presión, por lo que, si la materia como son los astros y demás,
alcanzan dichos confines, ya dejan de estar sujetos al firmamento de la expansión. Y claro, al no tener la presión que ejerce las caras externas de los torbellinos, los astros no tienen nada que le impida entrar en la cara interna del torbellino atraídos por la absorción, y serán absorbidos hasta el centro de la estructura. Y vuelta a empezar. Muzz. Llegado a esta altura, os voy a desvelar cuál es vuestro error de la teoría de cuerdas, que, por altura, obviamente, por muchas dimensiones fantásticas que le añadáis, jamás lograréis completar, porque el error lo arrastráis desde la tercera dimensión, a partir de un error nada os cuadrará, aunque recurráis a la ficción. No puedes entender el espacio exterior, como la construcción de un edificio. La perspectiva de un arquitecto no tiene nada que ver con la perspectiva que necesitas para entender el espacio. Pondré de referencia la Tierra, como podría poner cualquier punto de este universo, porque al tratar con el vacío, vuelve a surgir la relatividad, de tal modo que todas las direcciones pueden ser longitud, anchura o verticalidad. Para entender, solo visualizar vuestro punto de partida, que no es lo mismo en Tierra que en el espacio. El punto de partida sale del vacío, no del horizonte, porque si sales del horizonte, dejas fuera medio infinito, que os ha desaparecido, simplemente porque no contáis con él. A partir del vacío, dices. 1. Longitud. Infinita en ambos sentidos. 2. Anchura. Infinita en ambos sentidos. 3. Altura. ¿Cómo pones a la altura infinita en ambos sentidos? No se puede, la altura parte de un horizonte, por lo que os ha desaparecido medio infinito, cosmos, espacio o como queráis llamarlo. La tercera dimensión, si pones altura, la cuarta debe ser profundidad vertical, o bien, si pones verticalidad, te ahorras una dimensión y se queda en 3, el resto de dimensiones os sobran, porque solo son inventadas, fruto de ignorar la continuidad por un error, que como siempre, habéis intentado arreglar con fantasías que os ha llevado a agregar el tiempo como cuarta dimensión. Y como el tiempo no puede ser una dimensión porque no es espacio, le habéis añadido pasado y futuro para que parezca espacio, y claro, para que eso sea lógico, se le debe añadir una realidad presencial, y en consecuencia, ya veis la posibilidad de viajes en el tiempo, dejando atrás el hecho de que proviene de la imaginación. Uy, que se me cierra. Con lo que se os va de las manos y queda sin control. Lógicamente, tampoco os encaja del todo, y le añadís varias realidades dimensionales, que al final, una vez más no terminan de encajar, porque solo son fantasía tras fantasía que solo ha conseguido convertir la ciencia en un círculo tipo circo fantástico, lleno de payasos nada más, sin trapecistas ni nada, ojo. Que conste que el oficio de payaso es de lo más honorífico, que por lo menos se ve lo que es. No como los científicos, que tienen una fachada seria y en el trasfondo tienen otra realidad. Esto, por muchas vueltas que queráis darle, y añadirle importancia, no es más que definir el espacio, y que solo os ayuda en vuestras medidas de entornos y contornos. En el espacio solo es lo siguiente. Primera dimensión. Longitud. Infinita en ambos sentidos. Segunda dimensión. Anchura. Infinita en ambos sentidos. Tercera dimensión. Verticalidad. Infinita en ambos sentidos. ¿Veis cómo ahora sí cuadra? Otra cosa es la creación que también cuadra con 3 dimensiones, aunque también hay que añadirle 4 reacciones. Pero claro está, las 3 dimensiones no siguen los mismos puntos de vista. Lo que está claro, es que os gusta lo fácil, y cuando se complica un poquito la cosa, lo apartáis y seguís hacia adelante dejándolo ahí sin solucionar, y claro, eso os lleva a cometer errores tras errores, porque el error inicial lo ignorasteis y lo dejasteis atrás sin resolver. En este caso de a continuación, es un tanto de lo mismo, más aún, porque es una invención para solucionar otra invención. La teoría de cuerdas inicialmente comenzó en los años 70 del siglo pasado, propuesta por Jules Serre y John Henry Swarth, con la pretensión de unificar la gravedad con otras fuerzas, cosa que no sirvió de nada. Y lejos de olvidarse de ello, se les ocurrió sacar más teorías de cuerdas derivadas que, según ellos, será capaz de explicar algunas de las propiedades más fundamentales de la naturaleza en términos geométricos. Básicamente lo que hicieron fue crear un problema inexistente e intentar solucionarlo, cosa absurda, porque el problema que querían resolver con lo subatómico era combinar la gravedad con lo cuántico para explicar la creación del universo. Porque cuando intentaban añadir la gravedad a sus ecuaciones lógicamente se les derrumbaba las fórmulas, porque en realidad, lo cuántico, solo es otra hipótesis aún sin demostrar, creada cuando se encontraron con otro muro y solo se les ocurrió avanzar con la imaginación.
ya que como no veían nada más que los átomos con los microscopios que tenían, simplemente pensaron que hay más cosas que no pueden ver, y esas cosas, sin saber ni siquiera si existen, se las imaginan de mil y una maneras, tanto que ya se pasan a la ficción. Las cosas más importantes de la cosmología no tienen nada que ver con un espacio subatómico, llamado cuántico. Sí, las partículas atómicas están ahí, lo sabemos porque las hemos visto y manipulado de más. Todo está mezclado, pero para la creación, no son necesarias reacciones misteriosas imperceptibles. Ya con la información que os estoy revelando y el resto que hay en mis trabajos expuestos en este canal, se han aclarado todas las cosas más fundamentales de la naturaleza, inclusive la gravedad. Por lo que ya tenéis claro, que los teóricos de cuerdas se equivocan, y podéis pasar página y dedicaros a física realmente útil y verdadera. Esto es lo que decís. De Wikipedia. Si los teóricos de cuerdas se equivocan, no pueden equivocarse solo un poco. Si las nuevas dimensiones y las simetrías no existen, consideraremos a los teóricos de cuerdas unos de los mayores fracasados de la ciencia. Su historia constituirá una leyenda moral de cómo no hacer ciencia, de cómo no permitir que se sobrepasen tanto los límites, hasta el punto de convertir la conjetura teórica en fantasía. Pues bien, sé fieles a vuestras palabras, ya podéis libraros de ello, y también de la materia oscura, energía oscura, y todas esas chorradas que os habéis inventado para dárselas de importantes y celebritos sabiondos, y que en realidad no hacen más que confundir a vuestros alumnos y quienes os ven y escuchan. Es preciso que el público te quiera. ¿Entiende? El público debe quererte. Ahí está el secreto. Los físicos teóricos deberían tomar ejemplo del gran Charlie Rivel. Entregó toda su vida a los niños y jamás pretendió ser científico. Vosotros deberíais entregar vuestra vida a la ciencia y no intentar ser cuentistas. Mirad los ejemplos de vuestro alrededor. Cómo los religiosos se inventaron un cuento espiritual y ahora no hay quien se los quite del medio. Se agarran como las lapas, y crían, hasta que acaban por todo el mundo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque lo educaron, y lo siguen educando. Al igual que hacéis ahora vosotros los científicos de física teórica, educáis vuestras figuraciones en los institutos y universidades, y vuestros alumnos se las están creyendo. Y poco a poco se va instalando en las personas comunes, así se crean las lacras en nuestra sociedad. Al final tendréis sectas que creen que muriendo de algún modo se van a ir a otra dimensión. De hecho, ya existen sectas con creencias similares a lo que educáis, por lo que ya está empezado. Y se están creando más tendencias claras como se puede ver en estos comentarios sobre la teoría de cuerdas que algunos colgaron en YouTube. Comentarios extraídos sobre el tema. 1. Siempre he pensado e imaginado que, a partir de la cuarta dimensión, se entra a la dimensión de los espíritus, es decir, desde la cuarta dimensión, hasta la 11ª dimensión, prevalecen las leyes de la luz y del espíritu, y por supuesto desde ahí, los grados de evolución espiritual, de acuerdo a la vibración de cada espíritu evolucionado. Un espíritu no evolucionado no asciende a las otras dimensiones superiores a la cuarta dimensión, y así con todas. De acuerdo al grado de evolución espiritual por individual de cada ser humano desencarnado, evolucionará a la siguiente, y así sucesivamente. De no cumplirse este ciclo, por falta de evolución de cualquier ser, se establece lo que se llama reencarnación, es decir, volver a la materia y a la tierra, y a la tercera dimensión, y volver a completar otro ciclo de existencia que trae como consecuencia otra vivencia más, y volver a perfecto, ya que en el universo la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y así se cumple todo en ese sentido. Esa es mi hipótesis. 2. Muy buena la hipótesis y coincide con lo que explica el video, porque se necesita de un gran nivel de conciencia para comprender semejante paradoja. La 11ª dimensión es como una explicación de un ser iluminado moviendo todo, como la película Lucy. 3. En la quinta aún seguías siendo una persona con todos esos dones sobre el tiempo y el espacio. Pero ya en la 11ª dimensión no seríamos humanos. Por eso en Lucy, ella se disuelve cuando alcanza el nivel máximo de conocimientos. Para mí eso sería un poco la explicación de la dimensión 11, y en semejante nivel, la espiritualidad lo llamaría iluminación. El todo. 4.
Y si al morir te vuelves uno con la totalidad con el multiverso, entonces podrías ver cada una de las posibilidades como si fuese un collaje donde puedes elegir donde quieres experimentarte en cualquier realidad sin espacio-tiempo que te limite con la intención de lograr algo, cumplir un propósito o tener alguna experiencia o finalidad. 5. Las 3 primeras dimensiones ya vivimos en ellas y son físicas, las demás son en estado energético o cuántico. Se necesita un estado de conciencia alto para vibrar en positivo. Solo después de morir algunos puedan experimentar esas maravillosas dimensiones. 6. Resumen, 3 dimensiones espaciales, alto, ancho, largo. La tercera dimensión permite desplazarse desde y hasta cualquier punto del espacio. 3 dimensiones temporales, momento A hacia momento B. Momento A hacia momento B, C, D, E, etc. La sexta dimensión permite desplazarse desde y hasta cualquier línea temporal, sea esta parte de nuestra realidad o no. 3 dimensiones espacio-temporales, espacio-tiempo igual universo. Big Bang, todos los posibles Big Bangs, y la novena dimensión es poder desplazarse entre todos los Big Bangs, hayan estos existido o no en nuestra realidad. Una dimensión que abarca el conjunto de las 9 anteriores. Una dimensión que permite escapar, observar y moverse desde y hasta el conjunto de todas las existencias posibles. Para los creyentes, Dios estaría acá. O algo así entendí. 7. Quizás al morir pasemos de una dimensión a otra. 8. ¡Qué buen trabajo! Cuando la ciencia y lo espiritual trabajen de la mano, entenderemos mejor las incontables dimensiones, tendremos las respuestas, pero hay que descubrirlas. Gracias por todo el trabajo. 9. La cuarta dimensión, podemos ver el tiempo. Quinta dimensión, podemos ver las posibilidades. Sexta dimensión, la combinación del cuarta y quinta. A ver quién soy, Séptima ¿dónde voy? dimensión, elegir Ah, entre qué dimensiones lío, o animales. mejor seré yo. Vivan las 3 rayas. Octava dimensión, varias posibilidades de universos. Sería como una sopa con materia. Novena dimensión, movernos entre universos con todas las condiciones. Décima, todo es posible con la regla de todas las dimensiones. Undécima, es básicamente una dimensión Dios de todos los universos. ¿Y si hay más dimensiones? ¿Qué impide que haya dimensiones donde haya diferentes combinaciones de los universos ya vistos? Quizás existen las dimensiones principales, así como hay colores principales, pero, siempre hay un pero. Si existe vida en varias de estas dimensiones, debe existir varios de estos universos. ¿Y qué tal si hay un universo donde todos los planetas sean habitados? Eso debería hacer que los seres de esos universos sean inteligentes y quizás más avanzados que nosotros. Quizás ellos puedan moverse entre dimensiones y universos. Quizás ellos son los dioses de los que tanto nos hablan. Es como entendí. 10. La cuarta encaja muy bien con lo que cuentan las personas que han estado muertas y han vuelto gracias a las técnicas avanzadas de reanimación. Visión periférica esférica en 360 grados, ver pasar toda su vida de un plumazo, movimiento automático en el espacio, etc. 11. Qué alegría saber que sí se puede cambiar el pasado. 12. Vaya, esto es fantástico. Si fuera el caso y se confirmara esta teoría, prácticamente nosotros podríamos hacerlo teóricamente todo, vencer a la muerte, etc. 13. Wow, si estuvieras ahí en la 11ª dimensión viendo absolutamente todo, serías como un dios. 14. Entendí, pero en otro video explicaba que la cuarta es alguien con cuerpo astral y no le afecta el tiempo, y la cuarta las leyes son diferentes. Las demás dimensiones se acceden de otras formas con otro concepto diferente. Las 6 o 7 estarían lo que los creyentes llaman ángeles en su forma pura, y en la 10 o 11 es donde estaría Dios, pero esto es diferente. Mejor me voy a leer un libro entero donde detallan qué son las dimensiones, que ya me confundo. 15. Para seres de carne y hueso es difícil pasar de la quinta dimensión, tal parece que las otras están dentro de estas 5. 16. Muchas veces escuché desde chica, Dios está en todas partes. Bueno, se esclarece para mí, porque está en una dimensión muy elevada para nosotros donde Él ve todo, y puede interactuar, pero nosotros no podemos percibir desde nuestra dimensión. Es como los seres de 2 dimensiones, no pueden vernos. Si pusiéramos un dedo en el papel solo podrían ver una sombra del mismo, por lo cual habita en otra dimensión muy elevada. 17. Entonces cuando el cuerpo físico muere pasamos a la 7ª dimensión. 18. Dios ve el universo como 11ª dimensión, incluso más. Haz un video, bro, de que estamos hechos nosotros los seres humanos, y si la ciencia puede crear un humano. ¿En serio? O sea, ole ole. ¿Y llamáis a todo esto ciencia? Al menos en el cine se le da la categoría adecuada, ciencia ficción, y que los físicos teóricos os negáis a aceptar, como en cualquier religión. Le dices que es imposible que Dios sea espíritu, porque lo espiritual no existe, y ellos siguen en sus 13, aún sabiendo que es cierto. Porque tontos no son, al igual que los físicos teóricos, que en vez de guardarse sus hipótesis y teorías para ellos, hasta que sean demostradas, las publican, educan, y las gritan al mundo entero como hipótesis y teorías posibles a falta de demostrarlo. Simplemente están montando un cacao incalculado e inconscientemente, solo por prestigio y riquezas, que al final les será aplicada la justicia de, quien juega con fuego, se quema.
y perderán todo el prestigio que dejaron, y a quienes sigan el ejemplo de quienes las crearon y predicaron, aprovechándose de ello y la ignorancia humana hasta su muerte, aquellos que sigan sus trabajos, verán su vida desperdiciada, porque cuando se den cuenta de la falsa, todo lo aprendido les será inútil y no les quedará tiempo para comenzar de cero con una ciencia real. Estos comentarios expuestos anteriormente, son solo unos pocos que he extraído de un solo vídeo, de miles que hay con el mismo tema de las teorías de cuerdas, y me dejé muchísimos más. Como 40 o 50 veces más de los que hay aquí, para que este vídeo no se haga más pesado de lo debido. Pero viendo esto ya uno se puede hacer a la idea de que en esta dimensión que es la red internet, existen millones de este tipo de comentarios con similares creencias. Ya os adelanto que, habrá más sectas y religiones al respecto en el futuro. Tan absurdo, como que os habéis metido en un charco en donde habéis mezclado vuestra imaginación ficticia, con otras imaginaciones también ficticias como es lo espiritual y el cine de ciencia ficción. Y habéis dejado a un lado la realidad. Conclusión, las teorías de cuerdas es un sinfín de dimensiones tan infinita como vuestra imaginación. Una irrealidad sacada de la tontería, que no vale más que de inspiración para hacer más cine de ficción y más literatura fantasiosa. Lo gracioso es que lo llamáis ciencia y os llamáis científicos, y no os dais cuenta del grado de daño que se está causando y podéis llegar a causar en nuestra sociedad, por educarlo como ciencia cierta, o hipótesis válidas. Tan cierto, como que, ya existen sectas al respecto, y prosperará tanto como vuestra imaginación. Y se crearán muchísimas sectas más, en donde el primer granito lo habéis puesto vosotros. Y las sectas serán tan complejas y sofisticadas como vuestra imaginación, porque no sois los únicos que sabéis imaginar y ampliar lo imaginado. ¿Siempre habéis rehuido de lo espiritual y ahora lo mezcláis con vuestras hipótesis? Para mí, los físicos teóricos, estáis perdiendo toda virtud merecedora de respeto. Canal Gearg. Suscríbete. Os enseñaré un auténtico sistema de dimensiones que sí deberíais explorar. Antes de nada, asignaré una dimensión apartada para que no se entrometa entre el resto. A esta dimensión, que es un agujero negro, la llamaré dimensión primaria. La dimensión primaria puede albergar a cualquiera del resto de las dimensiones, inclusive a otras dimensiones primarias, exceptuando la dimensión absoluta. Y de igual modo, puede engullir y disolver a cualquiera de ellas, con excepción de la absoluta y la dimensión final, que es la dimensión artificial, que por su cualidad de movilidad siempre librará esta vulnerabilidad. Y viceversa, cualquiera de las dimensiones numeradas, dimensiones sombreadas y dimensiones primarias, puede engullir a cualquiera de las dimensiones numeradas, sombreadas y primarias, siempre y cuando las condiciones lo permita. Esta dimensión carece de autodestrucción cuando está en ese nivel, aunque sí tiene autodisolución, si su tamaño no le da la fortaleza necesaria para prosperar, convirtiéndose en una de las dimensiones numeradas o dimensión sombreada. Ya que todas las dimensiones numeradas y dimensiones sombreadas pasaron por el nivel de la dimensión primaria, antes de ser las dimensiones que son. Visto esto, pasaré a mostrar el resto de dimensiones. La primera dimensión, aunque parezca que debe ser los planetas o los satélites por ser el escalón más bajo después de las dimensiones primarias, no es así, ya que, este sistema solar es uno, aunque nosotros partimos de la Tierra, por lo que, de eso depende tener una dimensión más o menos. Si partes de la Tierra, continúas con el Sol en donde la Tierra está incluida, de modo que partiremos del Sol, ya que aparte de que este es el único planeta con vida en este sistema planetario, el espacio se divide mejor por estrellas que por planetas, y es lógico que las dimensiones sean las lumbreras, los puntos de luz. Aunque sí, es posible encontrar una dimensión sombreada aislada por el espacio interestelar, pero lo normal es que suela estar atada a una primera dimensión. Como la primera dimensión suele estar atada a una segunda dimensión, y esta, atada a una tercera dimensión. Otra cosa es cuando se refiere a la vida, incluida la humanidad. Nuestra primera y única dimensión es este planeta. Sería necesario alcanzar un nivel superior a través de la dimensión final para tener acceso al resto de dimensiones. Un huevo cósmico con una ilustración de dos serpientes rodeando un bastón, que por supuesto, ese bastón ya no tiene ningún interés para las serpientes, pero el estar aferradas a él, muestra que anteriormente sí lo tuvo. Por lo que refleja el futuro del aferrarse a las posesiones y el poder que tienen en dicho huevo, que es el espacio que abarca este planeta, del que claramente, no se saldrá sin ayuda. Esta imagen, está claro que proviene de alguien de un nivel superior del que se tiene aquí en la Tierra, y se refiere claramente a nuestra situación y el futuro inevitable si te aferras a lo que se tiene en la Tierra, que es el huevo cósmico donde estamos, y siempre estaremos hasta nuestro fin. Si desconocemos y ignoramos, o rehusamos la mano tendida de Dios. Partiendo de la realidad, es
Que los planetas existen y son dimensiones independientes con similares características básicas que su anfitrión, que es su estrella. Lo ideal es colocar a los planetas en su propia dimensión, para ubicarlos y no estorben al resto de dimensiones, y a ello voy. Dimensión sombreada, el planeta. Esta dimensión puede albergar otras dimensiones inferiores, y suele estar ubicada dentro de una primera dimensión, que suele albergar varias dimensiones sombreadas, numerables, por lo que nuestro planeta es la dimensión sombreada tercera, aunque este número no es absoluto y podría variar. Las dimensiones sombreadas son a excepción de las dimensiones artificiales, las únicas de todas las dimensiones que tienen sombra, y su luz sería prácticamente nula, de no ser por su primera dimensión que la alberga, que proyecta su luz sobre las dimensiones sombreadas, que podrían llamarse oscura o invisible, pero sombreada es lo más apropiado. La vulnerabilidad de la dimensión sombreada es similar a la del resto de dimensiones, con la diferencia de que prácticamente no tiene autodestrucción, aunque a diferencia de la más elevada de las dimensiones numeradas, la dimensión absoluta y la dimensión artificial que escapa por su cualidad de movilidad. Todas las demás y la dimensión sombreada están expuestas a la absorción de cualquiera de las dimensiones superiores numeradas. De modo que la estructura dimensional final es la siguiente. Dimensión sombreada tercera. La Tierra. Primera dimensión. El Sol. Es la dimensión más débil y vulnerable, incluso superior a la dimensión sombreada, por autodestrucción y dependencia de las dimensiones superiores que la alberga. En donde cualquier evento destructivo que ocurra en cualquiera de las dimensiones superiores a las que pertenece, afectará directamente sobre cualquiera de las primeras dimensiones e inferiores que alberga la dimensión que sufra el evento destructivo. Segunda dimensión. Tu galaxia, la Vía Láctea. Es un lugar más avanzado, lleno de primeras dimensiones, donde cada ser que está en primera dimensión no puede alcanzar el resto de primeras dimensiones, aunque en un acto desesperado se tuviera que emprender tal viaje a cualquiera de las primeras dimensiones más cercanas, no lo conseguiría. Y si se diera el caso, llegarían sus descendientes de después de decenas o cientos de miles de años, e incluso mucho más. Esta dimensión tiene menos vulnerabilidad por dependencia, porque tiene menos niveles superiores de dimensiones que la alberga, y son más colosales y poderosas, que por tamaño, más tiempo es necesario para la autodestrucción, y por tanto, más indestructibles, aunque no absolutamente indestructibles. Tercera dimensión. Tu universo. Es una dimensión llena de segundas dimensiones, en donde nadie que viva en una de sus segundas dimensiones podrá alcanzar jamás otra segunda dimensión. Es una dimensión aparentemente indestructible, aunque es posible la autodestrucción al igual que cualquier dimensión inferior o posible superior, pero, por tamaño su intervalo de tiempo entre autodestrucciones es muy elevado, por lo que su vulnerabilidad por autodestrucción es muy baja, y no nula porque nos faltan datos. Su vulnerabilidad por dependencia, aparentemente es nula, aunque realmente depende de si pertenece o no a una dimensión superior llena de terceras dimensiones que la orbita, por lo que, en caso de pertenecer a otra dimensión superior, no sería totalmente indestructible con respecto a la vulnerabilidad por dependencia. Dimensión absoluta. El espacio. La dimensión absoluta es relativa por nuestra limitación de conocimientos, que nos impide poder ponerle un número de dimensión, es el todo, por lo que se tendría que saber qué es todo lo que existe, para poderla numerar. Cosa imposible porque el infinito sin principio ni fin no es posible conocerlo en su totalidad. Esta dimensión absoluta está llena de terceras dimensiones, donde nadie que viva en una tercera dimensión podrá alcanzar jamás ninguna otra tercera dimensión. Nada impide que además de tener las terceras dimensiones, también pueda albergar por toda la dimensión absoluta todo tipo de dimensiones desatadas, sueltas por toda la dimensión absoluta, exceptuando claro está la dimensión artificial, que de estar en el vacío, su estancia sería totalmente voluntaria, por su capacidad de movilidad. La dimensión absoluta no tiene limitaciones, por lo que no está exenta de tener una cuarta dimensión llena de terceras dimensiones, e incluso dimensiones superiores llenas de cuartas dimensiones, y así sucesivamente. Nuestro desconocimiento más allá de lo que tenemos al alcance de nuestra visión, nos impide poner límite a la capacidad de la dimensión absoluta, y poner límite al tamaño de dimensiones inferiores a la dimensión absoluta. El día que se descubra que nuestra tercera dimensión, u otra tercera dimensión, tiene velocidad de traslación, al menos, habría que añadir una cuarta dimensión, llena de terceras dimensiones, por lo que aumentaría la vulnerabilidad por dependencia, de todas las dimensiones inferiores. En cuanto a vulnerabilidad, la dimensión absoluta carece de riesgo, es indestructible, sin principio ni fin, ni nace ni muere, nada que ocurra en las dimensiones inferiores que alberga, le afectará,
Lo cual es un alivio, porque de no ser así, no existiría para nosotros la posibilidad de supervivencia infinita. Dimensión artificial. El tabernáculo. La dimensión artificial es definitivamente la última, la dimensión final. Es la cumbre porque no existe nada mejor y más conveniente, no hay más dimensiones posibles. Esta dimensión no puede albergar otras dimensiones, a excepción de otras dimensiones artificiales inferiores, que son las únicas que puede albergar las dimensiones artificiales. Esta dimensión puede estar ubicada en cualquiera de las dimensiones, al igual que las dimensiones artificiales inferiores, que pueden ubicarse en cualquier dimensión, y ninguna del resto de dimensiones puede ubicarse en ellas. Quien viva en la dimensión artificial, tiene poder absoluto de supervivencia, de tal modo que, si en la dimensión absoluta no existiera nada, y solo existiera una dimensión artificial, podrías vivir en ella sin ningún problema, y nada te faltaría. La dimensión artificial tiene la cualidad de la movilidad, también absoluta, por lo que, se puede mover por cualquiera de las dimensiones, siempre que el tiempo sea lo que es, sin principio ni fin, inagotable e indestructible, y siempre que lo necesites, porque a menos que tu tercera dimensión esté en riesgo de destrucción. Nadie emprende un viaje de incalculables millones de años, para ir a otra tercera dimensión, que no encontrarás nada muy diferente de lo que hay en la tercera dimensión en la que estás, y como es lógico, además de moverse por todas las dimensiones, también puede ubicarse en cualquiera de ellas y cambiar de ubicación cuanto le plazca. En cuanto a vulnerabilidad de la dimensión artificial, con respecto a la autodestrucción es absolutamente nula, y con respecto a dependencia de otras dimensiones la vulnerabilidad también es nula, porque no depende de otras dimensiones, no obstante, está el riesgo de accidente, cuya vulnerabilidad depende del tamaño. La vulnerabilidad por autodestrucción de las dimensiones superiores a las primeras dimensiones, es algo que carece de indicaciones en las que apoyarse, no existe nada que sirva como muestra. Jamás se ha visto una autodestrucción de una segunda dimensión o superiores. Sin embargo, el tiempo es infinito y es difícil creer en la eternidad de algo natural que no sea el espacio, tiempo y frío, aunque viendo la evolución de las segundas y terceras dimensiones, parece más que obvio que es creciente, ya que la población de elementos de dichas dimensiones jamás disminuye, sino todo lo contrario. Es creciente y aparentemente imparable. Así que, ellos que sigan con sus chorradas cuánticas que no se ven, lo que se ve, es lo que te muestra la realidad. Y lo que muestra, es lo que indica, lo que realmente está oculto que no se ve. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? No os habéis enterado de nada, ¿verdad? Pero, ojo, este sistema dimensional, está totalmente basado en la realidad, aquí no hay fantasía. Ni trampa ni cartón que valga, todo es totalmente real, y entendible y está perfectamente estructurado. Aunque no terminéis de entenderlo en su totalidad. Ahora hablando claro, las dimensiones son solo la medición de un espacio. Por lo que llevarlo más allá de su realidad, solo es perder el tiempo y tontear. ¿Para qué buscar más dimensiones inexistentes? ¿Todavía no entendéis el espacio donde existís y ya estáis inventando más espacios? Con todo esto, la conclusión es simple, solo hay que comparar un cúmulo como similar a un huevo, si os apetece, y también llamarlo huevo cósmico si os da la gana, aunque solo tiene forma de huevo en su vista horizontal, porque en su vista vertical siempre será circular, con lo que de nuevo aparece la relatividad. Y para colmo solo es flujo y contorno de dominio, por lo que la forma está ahí, pero no se ve forma alguna, al menos a simple vista. Sin embargo, eso no quita que se pueda imaginar, y qué casualidad, si visualizamos cómo sería, se podría decir que es de forma idéntica al tabernáculo. En este punto, solo queda entender el cómo se puede llegar a saber cómo son las cosas del espacio, sin ni siquiera haber pasado por la universidad para estudiarlo, y la razón también es simple. No hay más que un entendimiento, y el resto surge solo, y como habéis podido comprobar, el saber se muestra como agua limpia y clara. Por supuesto, gracias a que Dios es sabiduría para sobrevivir. Okay. Aclarado este punto, veamos cómo se aísla los cúmulos en su plano vertical del resto de cúmulos, y los mantiene a raya. El flujo que es identificado como pulsares, que aparentemente aparecen cuando un astro es absorbido por un agujero negro, puede aparentar surgir repentinamente con el evento, sin embargo, la realidad es que ese flujo es permanente, siempre está ahí, aunque solo se hace visible cuando ocurre un evento como el mencionado. Este flujo es tan potente, posiblemente más, que el de expansión del disco de acreción, que de igual modo, aunque solo se hace visible en dichos eventos, el flujo siempre es constante. Llegado aquí, refrescaré un poco de qué va todo esto, mostrando las características de los torbellinos en la Tierra, y las similitudes con las reacciones en el espacio, y que deja claro que, es lo mismo, adaptados según el entorno.
Para comenzar con lo más importante que es su núcleo, os diré que cuando el aire llega al núcleo, que es donde se comprime y crea la calma, al alcanzar la máxima compresión, que es creciente dependiendo de la fuerza de presión recibida, el flujo continúa todo alrededor de la esfera. ¿Qué es lo comprimido? Que en el caso de suelo como es en la Tierra no es completa, es media esfera, como una cúpula, por falta del torbellino inferior. Con ello, el flujo sale como a presión todo alrededor del horizonte de dicha cúpula y hacia arriba, justo por el interior de la pared del ojo del torbellino. Por lo que la máxima presión siempre ocurrirá a través de lo dicho que llamáis pared del ojo, y al ras del suelo, hacia el exterior de la cúpula, que es el espacio comprimido, que como bien sabéis, justo cuando pasa la calma del ojo del huracán viene la máxima fuerza que arrasa con todo, y se lleva cuanto encuentra a su paso. ¿Por qué hay calma justo debajo del ojo del torbellino? Piénsalo otra vez, cuando se alcanza la máxima presión según el torbellino, en esa cúpula de espacio a presión, ya no puede entrar más aire, así que, el aire envuelve la cúpula, pero no puede entrar. Todo muy claro, sin embargo, todavía son incapaces de entender un huracán, y ya quieren entender el universo. Es como empezar la casa por el tejado. En el caso del torbellino en el espacio vacío, no hay mucha diferencia con respecto a las características de flujo, compresión y demás, en comparación a los terrestres, con la clara diferencia de que, al estar en el vacío, sin presión externa o del entorno, el torbellino se esparce más por no tener retención, y en consecuencia, el espacio de absorción de la parte interna abarca un radio muchísimo más amplio, y la presión es superior, por lo que genera muchísima más gravedad y compresión, y como ya he mencionado en otra ocasión, al no haber suelo, nada impide que se cree el torbellino inferior. Cabe destacar que, debido al flujo continuo, siempre existirá una separación entre ambos torbellinos, por la presión generada que, por supuesto, crea compresión en el entorno de la esfera, e impide que las posibles partículas o presión generada por los torbellinos toque dicha esfera. Esa es la razón por la que el flujo generado pueda fluir todo alrededor de dicha esfera, con lo cual, al absorber un astro por cualquiera de ambos torbellinos, las partículas en la que queda convertido, las esparcirá por la expansión que es el espacio entre ambos torbellinos, y también por ambos pulsares. El caso es que, no es fácil ver algo que no se ve, sin embargo, con las semejanzas en las características de sus reacciones, y el hecho de que, no es posible la creación de todo lo existente desde la nada sin el método que os estoy explicando. Es posible saber que eso está ahí, aunque no se vea, y aunque ya se le esté poniendo nombre como materia oscura o energía oscura, sin saber siquiera ni lo que es. Pero hay muchas más cosas que demuestra la existencia de los torbellinos que veréis cuanto más se avance este vídeo. Y que, demuestra claramente que Albert Einstein se equivocó cuando afirmó que la gravedad es caer hacia los huecos que generan los astros según su masa, afirmación absurda que, quedará también demostrada aquí. ¿Cuántas cosas más se está creyendo cierto sin ser más que confusión? Yo he encontrado muchas más que todos creen ciencia cierta, demostrando así el nefasto nivel en física de la buena en este planeta. Cuanto más importante es para nosotros, más se desconoce. Se pierde demasiado tiempo en cosas inútiles para nuestro desarrollo. Canal Gearg. Suscríbete. En esta representación, podéis apreciar cómo es el flujo de absorción y expulsión que ejerce el doble torbellino, que como es normal, la absorción comprime el espacio y es imposible que no exista expulsión, contrariamente a lo que creen casi todo el mundo, que creen simplemente que los agujeros negros solo absorben y desde todas las direcciones. Y la verdad, se han calentado poco la cabeza. La gravedad en la esfera, que es el astro, se actúa desde todas las direcciones, pero lo que la genera, que es el doble torbellino, no puede actuar desde todas las direcciones, porque la materia colapsaría por la comprensión. Este mismo universo en donde nos encontramos, comprimiría toda la materia constantemente y explotaría una y otra vez cada poco tiempo. Y no sería posible ni la creación de planetas, ni estrellas, y mucho menos vida. Eso sería sucesivamente de modo eterno, si es que se hubiese podido crear algo. Porque sería imposible que existiera algo más que espacio, frío y tiempo. La creación depende de la reacción del doble torbellino. El hecho de que existan las cosas, es porque la reacción de los torbellinos lo permite. Que ya todos deberíais saber cómo es, en la Tierra. Solo se crea un torbellino porque no puede ser de otro modo por la gravedad y el suelo, que su reacción es simple. Absorbe en la parte interna y expulsa en la parte externa. Justo en el centro que llamáis ojo del huracán, está la calma, porque la presión impide que entre el aire, y la presión, al igual que ocurre en el espacio, sale hacia arriba justo por el centro del ojo del huracán y pegado al suelo, hacia fuera de todo el círculo de la media esfera del huracán, justo todo alrededor de donde está la calma. Parece mentira que con tanta tecnología y estudios, aún siga habiendo controversias con la reacción de un huracán y no tengáis más que teorías.
El funcionamiento es simple, cuando la parte interna absorbe aire frío de las partes altas de la atmósfera. A medida que va llegando al núcleo donde está la esfera de espacio comprimido, el aire va calentándose por la velocidad a la que es sometido. Por lo que al ser esparcido ya está más caliente que el entorno que encuentra en la superficie y termina elevándose. Porque al igual que en las partes altas, el frío hace que el aire caliente se expanda. Y aparezca esa forma característica similar a una chincheta que tiene los tornados y huracanes. En el suelo es igual. El aire frío eleva al cálido dándole más fuerza al huracán. Como ya os he mencionado, en el espacio los torbellinos son mucho más extendidos, por lo que la subida de la expansión no puede ocurrir inmediatamente, debido a la propia presión de la cara externa, que lógicamente, la subida del flujo de expansión no puede ocurrir hasta llegar a los confines de la expansión, que es donde se producirá el cierre de lo que llamáis huevo cósmico, y toda materia, ya sea astro, galaxia, o cualquier otro, al llegar a los confines, se elevará, y será absorbida por la cara interna del torbellino, que la volverá a conducir al horizonte de sucesos, justo alrededor de la esfera, convirtiendo a la materia por el camino en partículas, que al llegar al centro, volverá a esparcir las partículas a través de donde lo dicho, los pulsares y el disco de acreción. Un movimiento perpetuo que se alimenta con lo mismo que produce, y nada escapa de sus dominios. Simbólicamente se le podría llamar la máquina perfecta, creada por la naturaleza para que cree todo, realizando la creación una y otra vez de modo infinito, porque ciertamente, si no existieran los torbellinos, no existiría nada más que espacio, tiempo y frío. La diferencia de los torbellinos de la Tierra con los del espacio es simple. No hay suelo, por lo que nada impide que se duplique, y gracias a que en el espacio son dobles torbellinos es lo que hace posible las cosas, eso, y que no hay nada que lo disipe, por lo que el flujo es constante sin parar. De modo que, a medida que va calentando su núcleo, más velocidad de rotación, más se agranda, más presión recoge, y más espacio comprime, es un ciclo imparable que se autoalimenta, y que acabará según su entorno, convertido en estrella, planeta, satélite o agujero negro, el cual puede culminar en galaxia o universo. Esto me lleva a otro error que estáis cometiendo, con respecto a la expansión, porque para saber cuál es la expansión del universo, de momento lo tenéis un tanto complicado. No tenéis suficientes datos, ya que es necesario saber en qué posición se encuentra nuestra galaxia en este universo, para saber el grado de expansión que tiene este universo. Porque uno puede medir la velocidad del flujo en su lugar, pero cuanto más cerca estás del núcleo de nuestro universo, más rápido es el flujo de expansión, y cuanto más lejos estás de su núcleo, más lento es el flujo de expansión, hasta que llega a una posición en la que ya no existe expansión, de modo que lo normal es que los datos tomados sean incorrectos, porque en tu posición, el flujo de expansión puede ser de entre 67 y 74 km por segundo por megaparsec, y sin embargo, en los confines no exista apenas expansión, y pegado al núcleo, podría ser miles o millones de veces más de la estimación que se le ha dado a la que hay en nuestra posición. Ya que la expansión depende del tamaño de su doble torbellino, que es el que envía la fuerza del flujo de expansión, con lo que, para saber cuál es la expansión de nuestro universo, has de saber cuál es la fuerza de salida. Y la fuerza en nuestro lugar, más, sabiendo en qué lugar estamos, no solo podrías saber el grado de expansión, sino que también podrías saber el tamaño de nuestro universo, porque sabrías cuál es el grado que ha disminuido en la distancia desde el núcleo hasta nuestra posición. Y con ello, se podrían hacer los cálculos necesarios, es algo que para nosotros ahora, está un tanto complicado. Pero, no es un imposible para el futuro. Os estáis acostumbrando a tapar los errores y poner excusas ficticias a todo. Del mismo modo que decís que la velocidad de la luz no se puede superar. Y cuando veis algo que se mueve más rápido que la velocidad de la luz, lo tapáis adjudicándolo a que es el espacio el que se desancha. Sin embargo, si el espacio se desanchara, eso no implicaría que la materia tenga que estar expandiéndose rellenando el espacio crecido. Para que eso ocurriera, el espacio tendría que arrastrar con la materia, y eso no funciona así. El espacio no agarra, ni arrastra de ninguna de las maneras. Solo si la materia está en el espacio de un torbellino puede ser movida o ser atraída hacia él si está a su alcance. No sé qué es lo que estudian para creer que el espacio por las buenas puede mover a la materia, o que sea atraída desde el exterior del universo, excluyendo la posibilidad de que provenga del núcleo, que por llamarlo de una forma simbólica, es el motor de todo el cúmulo, por tanto, lugar más probable del origen de la expansión. De hecho, se podría decir que es imposible que la expansión pudiera tener otro origen.
Todas las esferas del espacio se crean bajo la fuerza de la compresión y la rotación, por lo que, si este universo es esférico como dicen para justificar la expansión, que han tenido que convertir en inflación, se ha creado con dicha reacción, de modo que, si hipotéticamente este universo fuese esférico, a ver, decidlo vosotros, si sabéis física. Nosotros no podremos hablar en el vídeo. Vale, lo diré yo. Si este universo fuese esférico, todo lo que existe en él estaría apelmazado en una bola sólida, como cualquier planeta, estrella u otro astro. Esférico sí, podría ser, pero consolidado, porque no podría ser de otro modo. Los cúmulos siempre tienen una esfera en el centro, y en su expansión orbitándola, más esferas, que, a su vez, puede tener más esferas orbitándola en su expansión. Jamás veréis una esfera de espacio llena de esferas y cúmulos, porque es imposible, aunque claro está, que cuando les interesa para contradecir, se les llena la boca diciendo que va contra las leyes de la física. Ya lo veis, para sus teorías que os quieren hacer creer, no existen esas leyes. ¿Esta es la geometría de este universo que a los físicos se le ha ocurrido? ¿Hiperbólica? ¿Plana? ¿Toroidal? ¿Esférica? ¿Y dónde se supone que han visto un cúmulo parecido en el espacio que indique esas formas? ¿De qué manera con esas formas se ha podido crear este universo desde la nada? La verdad que en su vista horizontal parece plano, aunque no sea infinito y de norte a sur tenga varios millones de años luz de grosor. Y si les gusta lo redondo, su vista vertical no es esférica, pero parece circular. Y si les gusta las curvas, los brazos de la espiral son torcidos, con eso se tienen que conformar. Y si le gustan los donuts, este universo tiene un agujero negro en el centro más grande que los de las galaxias. Que no es agujero, pero es lo que hay, y ellos mismos fueron quienes le pusieron el nombre de agujero negro. Como siempre era antes que ni siquiera saber lo que es. Siempre será mejor que una falsa o confusión, porque en verdad, la espiral es lo que nos indica todo en este universo. Además, es más lógico que la fuerza provenga de un solo lugar, a que tenga que venir de todas partes para completar vuestros cálculos, y claro está, que si la fuerza de expansión proviene del núcleo, la materia sí se movería con un empuje proveniente del mismo centro del cúmulo, de modo que generalizar la atracción exterior para todo. Es otra chorrada más sacada de la creencia de que existen fuerzas exteriores que atraen la materia, y de creer que el espacio es esférico, identificando el universo como el espacio, el todo, porque sus cálculos no les cuadra, sin añadirle esas características imaginadas, cuando en realidad, no es lo mismo espacio que universo. A mí, con lo que realmente me hacen gracia, es cuando se les llena la boca puntualizando ya como tópico, diciendo, el universo conocido. Pero ¿qué universo conocido, si todavía no se ha salido del cascarón? Los físicos no pueden ponerse barreras antes de saber lo que se está viendo. Como descartar toda posibilidad que no sea isotrópica y homogénea. La ley de Hubble se tiene como absoluta a la hora de entender este universo. Siempre tienen que añadirla a sus ecuaciones, lo que no se puede es descartar otras para añadir esta. ¿Qué les pasa a los físicos? ¿No pueden poner la expansión y poner la gravedad sin incluir un montón de dimensiones ficticias? La creación hay que considerarla como una estructura totalmente física y natural. Solo tienen que olvidarse de la singularidad, y pensar que la física no admite flujo continuo de absorción sin tener expansión. O sea que si en sus cálculos ponen a Hubble tienen que poner a Einstein. Okay. Todo lo conocido está basado en el horizonte cosmológico, que es ni más ni menos que el espacio conocido, lo que podemos ver, y si miramos con el conocimiento actual, la conclusión es simple. Teniendo en cuenta a Einstein que hablaba de un universo estático basado en la atracción gravitatoria. Y teniendo en cuenta a Hubble que hablaba de un universo en expansión, solo tenemos que unir ambas teorías y aparecerá lo mismo de lo que os hablo. Un universo con las dos características que interactúan para alcanzar la estabilidad, que es exactamente lo que creía Einstein. Un claro ejemplo de lo mucho que nos puede perjudicar el poner barreras antes de entender. Einstein siempre rechazó la expansión y hablaba de un universo estable basado en la gravedad. Lo que no se le ocurrió, es que, la unión hace la fuerza, aunque al final tuvo que tragar un poquito la expansión. Antes de rechazar cualquier posibilidad, lo primero que tienen que entender, es que, partiendo de la Tierra, solo vemos hasta el radio del horizonte cosmológico, y esa esfera imaginaria de espacio y tiempo, que es lo que alcanza nuestra visión, sí, puede ser isotrópico y homogéneo. Pero no puedes considerarlo ley fiable al 100% porque no lo ves todo. Con lo que rechazar cualquier característica solo por el espacio que vemos, es como decir que,
Este mundo es solo tu casa, porque no sales de ella y no ves nada más, para ti es todo tu mundo. Pero si miras por la ventana ves que hay más. Lo mismo que ahora ven en su alcance de visión, que el espacio que ven es isotrópico y homogéneo. Y cuando amplíen su horizonte cosmológico, verán que es homogéneo, pero en cambio, verán que no es isotrópico. Porque mirarán a un lado, y lo verán lleno de galaxias y demás, y mirarán a otro lado, y lo verán vacío. Con el desplazamiento al rojo, tampoco es que lo hayan entendido correctamente, porque, si seguimos con los conocimientos que se tienen, volvemos a corroborar lo mismo de lo que hablo. Según lo que se sabe, este universo en principio estaba más compacto, o lo que es lo mismo. Las galaxias y demás estaban concentradas más cerca de su núcleo, que obviamente es menos radio orbital, lo que se traduce en más velocidad de las galaxias en su velocidad de traslación alrededor del núcleo de este universo. Por lo que es muy normal que las galaxias con más desplazamiento al rojo, que son las más lejanas de nosotros en espacio y tiempo, se muevan mucho más deprisa. Porque no hay que olvidar que ese movimiento de las galaxias corresponde al momento que se originó su luz, hace miles de millones de años, y claro está, en los comienzos de este universo. Aunque el radio de los confines fuese bastante amplio, la materia que generaba se concentraría, hablando en términos cósmicos, bastante cercana a su núcleo, que por supuesto, siempre será donde se crearían los primeros cúmulos como galaxias y demás, que, al estar más concentradas, más cercanas a su núcleo, siempre se vería que en esa zona del universo eran afectadas por un flujo de expansión mucho más rápido. En cambio, las galaxias con más desplazamiento al azul corresponden a un momento más cercano en espacio y tiempo, por lo que es normal que su velocidad sea más lenta, ya que en el universo la materia estaba mucho más extendida. Con lo que el radio orbital de las galaxias era mucho más amplio, debido a que el tiempo transcurrido en comparación con las de desplazamiento al rojo, alejó obviamente a las galaxias del núcleo, reubicándolas progresivamente mucho más extendidas, en cuya posición la expansión es mucho más lenta para las galaxias más cercanas a la nuestra en espacio y tiempo. Con todo esto, ya podéis olvidarse de que vuestros conocimientos indican que el universo se expande a una velocidad descomunal, y de que la atracción proviene del exterior de este universo, solo porque las galaxias más lejanas se expandan más deprisa, ya que, al igual que el radio orbital era más pequeño, el flujo de expansión era más rápido. Porque toda la materia estaba más concentrada cerca de su núcleo. Esto no quiere decir que este universo crezca a la velocidad del flujo de expansión, porque como ya he mencionado, la expansión depende de lo cercano o lejano que se encuentre del núcleo. De tal modo que al llegar a los confines de este universo el flujo de expansión sea muy cercano al cero, por lo que el crecimiento de este universo depende únicamente del crecimiento de su doble torbellino, que es el que envía el flujo de expansión. Esto me lleva a que en las galaxias es exactamente igual, y la posición del sistema solar en la Vía Láctea os puede parecer bueno, porque tiene menos actividad galáctica. Sin embargo, el estar tan cerca de los confines de nuestra galaxia no es que sea muy bueno, según mis deducciones, cosa que a mi entender no puede ser de otro modo. Lo más probable es que nuestro sistema solar llegue lentamente a los confines de nuestra galaxia, se eleve, entre en la cara interna del torbellino galáctico y sea absorbido hacia su núcleo. En cuanto tiempo, eso se lo dejo a los físicos que les gusta hacer cuentas, pero el resultado final es más que evidente. En cuanto a la geometría de este universo, que es en lo que estamos, la toroidal hiperbólica, están descartadas por completo, porque las reacciones del universo, la física y la lógica no lo permite. Y lo más importante, ¿dónde se ha visto esas formas en los cúmulos de este universo? En cuanto a la forma plana y esférica, desde hace tiempo los físicos se han inclinado más por la esférica. Sin embargo, más recientemente está predominando más la idea de un universo plano, que según sus cálculos, un universo plano solo puede ser infinito, pero claro, si para variar se dejan un ratito las pizarras y miran al espacio, verán que un cúmulo, por muy grande que sea, jamás podría abarcar todo el espacio infinito sin principio ni fin, porque por mucho que crezca, siempre habrá más espacio donde no ha llegado. La forma espiral podría pasar como plana en su vista horizontal, y aunque la forma esférica, si se ve en el universo, solo está en los astros comprimidos, los cúmulos, que es lo que es este universo, nunca son esféricos, de modo que podéis tener claro que este universo no es esférico, y si hubiese algo que atrae a la materia que contiene, es que en el espacio existiría otro cúmulo externo de él, y no muy lejano, cuya atracción gravitatoria estaría influyendo sobre este, como está ocurriendo con Andrómeda y la Vía Láctea, lo cual implicaría que este universo en su vista vertical no sería totalmente circular, y su núcleo no estaría totalmente centrado en el centro del cúmulo que es este universo.
Cada cúmulo en el espacio parte de una reacción que crea las fuerzas. Y no puedes esperar que el tamaño cambie los modos. La creación es una reacción única, siempre es igual. No hay diferencia entre una y otra, sin importar el tamaño, por lo que del mismo modo que se crea una galaxia, se crea un universo. De tal modo que no puedes esperar que tengan formas diferentes. Las diferencias en las formas solo se deben a su edad, a la cantidad de materia acumulada o a eventos sufridos, pero jamás será por tamaño. Aún así, cuando alcanza la madurez, ya sea tiempo después de la creación o tiempo después de sufrir un evento, su culminación siempre será en formas similares. No puedes guiarte por el que las galaxias más lejanas corran más que las más cercanas, porque aunque estés viendo diferentes momentos del tiempo, no sabes en qué radio de este universo se encuentran, con lo que, esa velocidad, podría ser que sea porque están más cerca del núcleo. Que lógicamente su velocidad orbital alrededor del núcleo del universo, siempre sería muchísimo más rápida. Así que, cuestiona también los cálculos de que la velocidad de la luz no se puede superar, porque aunque dicen que la velocidad de esas galaxias más lejanas se debe a la expansión del universo, y no a que las galaxias tengan esa velocidad de traslación tan rápida, no es algo a tener en cuenta, ya que, con tanto errores y tanta precipitación, todo es cuestionable. Porque si nuestra galaxia, según la poca actividad de su entorno, se supone que está bastante alejada del núcleo de este universo, y aún así, tiene una velocidad de traslación de casi 2,3 millones de kilómetros por hora, o lo que es lo mismo, 630 kilómetros por segundo, está claro que aquellas galaxias y astros que estén en radios orbitales más cercanos al núcleo, obviamente se multiplica brutalmente su velocidad, aun teniendo en cuenta que en la expansión la velocidad de arrastre o empuje de la materia siempre será un tanto inferior que la del flujo o atracción que la provoca. De todos modos, es muy atrevido seguir dando por cerradas teorías con más de 100 años. Solo os diré un poquito para que entendáis por qué un cuerpo celeste puede superar la velocidad de la luz perfectamente, y no igualarla o duplicarla, sino multiplicarla por lo que sea. Esto, aunque ahora no lo entendáis, os digo que es debido a la gravedad. No la que imagináis. Es debido a la verdadera razón de la gravedad que genera las gravedades invertidas, que hace que el cuerpo celeste, sea cual sea su velocidad de traslación, mantenga su masa intacta, o sea, que siempre mantiene su masa inalterable, porque está totalmente aislado de su entorno, indiferentemente de a qué velocidad se desplace, de igual modo que mantiene todos los elementos del mismo, unidos como si de una sola pieza se tratase. Y repito, sé que esto os parecerá chino mandarín, pero es totalmente cierto. Como lo podéis saber, es simple, cuando un cuerpo se mueve, aunque no supere la velocidad de la luz, su masa debería aumentar, pero, podéis medir cuantos cuerpos queráis, que da igual cuál sea su velocidad de traslación, siempre os dará su masa real, sin aumento por la velocidad. Eso es imposible con vuestros cálculos, sin embargo, sabéis perfectamente que es así. La masa debería variar y no lo hace. Canal Gearg, suscríbete. Os he mencionado anteriormente, que la aclaración es unir a Einstein y a Hubble, pero, no os confundáis. A lo que me refería no es a su trabajo, tanto uno como otro, en este aspecto, nos dejaron solo trabajos inútiles. Únicamente me refiero, a que, uno defendía un universo basado en la gravedad y estabilidad, y otro defendía un universo en expansión, por lo que esos conceptos es lo único a relacionar con ellos y a tener en cuenta, el resto es inservible. Con respecto a entender este universo, la creación, y la gravedad. ¿Por qué? Simplemente, porque los conceptos son válidos pero los razonamientos sobre los mismos son erróneos y totalmente equivocados. Y no solo erróneos, son incoherencias que violan todas las leyes de la física, e incluso, yo me atrevería a llamarlos infantiles. Os mostraré cuál es la gravedad de Einstein, y aunque los físicos lo pinten todo de color de rosa con sus explicaciones inentendibles, porque no se entienden ni ellos mismos, con mis explicaciones lo entenderéis perfectamente. Y seréis capaces de ver el absurdo de las teorías y la estupidez de los físicos al creerse tales cosas. Y encima considerar a Einstein y a Hubble como los dioses de la ciencia. La teoría de la relatividad general de Einstein, que pretendía explicar la gravedad, fue impactante entre los físicos, más que nada por el término relatividad general que les era atractivo y la novedad y misterio de las curvas. Esta teoría está basada en el supuesto hueco que deja la masa de los cuerpos en el espacio, y que según él, es la causa de la gravedad, lo cual significa que la gravedad no es una fuerza, sino que las cosas caen hacia los cuerpos por el hueco que genera en el espacio según su masa. Pero claro, eso se le ocurriría de niño jugando al agua con las canicas, pero el espacio no es arena, ni es tela, ni gelatina, es solo espacio y no admite formas ni curvas, más que lo que se pueda obtener mediante la fuerza. Quieto parado. A ver. Rebobinemos.
Repetimos. Esto de los agujeros de gusano, según la relatividad general de Einstein, es imposible, no se podría dar. Y según la física real, menos todavía. Aquí cae, y aquí también cae, por lo que, la esfera siempre quedará justo en el centro, y eso es así con cualquier ley física o teoría basada en la física real. De modo, que para completar sus conductos de traslado a otros espacios, mediante agujeros de gusano también ficticios, tenían que inventarse otro tipo de agujeros, y voilà. Nacieron los agujeros blancos, que ya hoy día tienen montado un tinglado colosal en torno a esto, que solo es una invención, y jamás podrán demostrar su existencia. Solo es una fantasía que surgió para que con la relatividad general se pudiera atravesar los agujeros de gusano, que ni siquiera tienen idea de cómo son. Solo se han imaginado que podrían existir agujeros negros conectados mediante agujeros de gusano, y claro, como según ellos, no se puede salir de un agujero negro, había que inventar el opuesto. Un agujero negro en la entrada y un agujero blanco en la salida. Ahora toca convertir este universo en una dimensión de espacio-temporal adicional para que el ser humano pueda atravesarlo, escalando en chorradas y más chorradas. Y... Esto es simple, con la relatividad general o cualquier otra. Lo que se pretende al inventar los agujeros de gusano, no se puede dar, porque de cualquier forma caes en ambas direcciones, de modo que, tocaba inventar otra ilusión fantasiosa para que cuadrara sus ecuaciones, y mientras tanto, los observadores tragándose todas las chorradas que se les ocurre, y los físicos, obteniendo financiaciones para cosas inventadas, imposibles, e inútiles. Porque aquí de lo que se trata todo, es de obtener riquezas, fama, y demás cosas mundanas a las que estamos acostumbrados. Sin embargo, en la realidad, no es tan descabellado ni es necesario inventar nada, porque el flujo real de los torbellinos, sí, permite rodear la esfera y salir hacia otro lugar del entorno a la propia esfera, no a otro universo, ni otra dimensión, ni otra galaxia ni otro tiempo. Solo en la dirección que te lleve el flujo de expansión hacia la órbita que crea la misma esfera, o al flujo de los pulsares, que podría acercarte a otro lugar hacia el norte o el sur de la esfera. Básicamente esta es la razón que lo permite, lo normal es que exista un espacio vacío, que también es presión entre la esfera y el flujo. Una vez aclarado esto, seguiré con más contradicciones a la gravedad con la relatividad general. Aunque siendo imposible, si hipotéticamente fuese según la teoría de la relatividad general de Einstein, sería imposible que los astros se mantuvieran orbitando un cuerpo indefinidamente, sin caer completamente al cuerpo con más masa. Luego está la contradicción de mantenerse todos los astros que contienen el cuerpo con más masa, orbitándolo en su plano orbital, sin que estén todos alrededor de dicho cuerpo por todas partes. Solo están en su firmamento, como un disco alrededor del mismo, como los anillos de Saturno, que por cierto, no tienen ninguna curvatura. Ni siquiera el exoplaneta J1407b, con un sistema de anillos que ocupan un radio de 90 millones de kilómetros, que son 200 veces más grandes que los de Saturno, y tampoco tiene ninguna curvatura, más aún. Toda esa materia de la que se compone esos anillos, se mantienen ahí en su disco orbital sin caer ni elevarse. Son cosas, que con esas características de la relatividad general se lo han saltado. Es más, también está el hecho de la compresión, de ninguna de las maneras la relatividad general explica por qué los astros terminan convertidos en esferas tan brutalmente comprimidas solo con caer. Y lo más probable que se atrevan a decir que es por el espacio que tienen encima. Porque las curvas envuelven toda la esfera, sin embargo yo también estoy sobre este planeta. Y no estoy aplastado, y ya veo que vosotros tampoco. Lo gracioso de todo esto, es que si intentas poner curvatura en todas partes, al final acabas en el centro. Y el centro es por todas partes, porque teniendo en cuenta que estás en medio de la nada, en el espacio vacío, caes en todas direcciones, y al final, acabas en medio. Por lo que se acabó toda ilusión de gravedad por curvatura. Conclusión, estaréis de acuerdo conmigo, que la teoría de la relatividad general de Einstein es claramente una chorrada, por no hablar de su teoría de la relatividad especial, que dejaré para otro vídeo porque no encaja con este. En cuanto a la expansión de Hubble, que lo más probable proviniera del físico Alexander Freiman, que fue ignorado, y que posteriormente, de forma misteriosa continuó Georgi Lemaitre, el cura físico también ignorado en este asunto, y que tuvo contacto con Hubble. Al final, después de tantas vueltas, la teoría de la expansión acabó misteriosamente en Hubble, y apareció la ley de Hubble, haciendo referencia a algo que se comenzó y aún está sin entender, porque aunque la ley de Hubble se añada a las ecuaciones modernas, aún son inexplicables. Esto es tan simple, como que para aclarar la ley de Hubble, tiene que explicar
¿Cómo es posible una expansión provocada por la atracción desde todas partes de alrededor de este universo? Cosa imposible porque tendrías que poner una atracción gravitatoria todo alrededor del universo. Imposible hasta con la teoría de la relatividad general de Einstein. De modo que solo les queda meter todo lo existente en una esfera, escalando chorradas tras chorradas. Porque hablar de atracción desde un lugar, vale, es aceptable, pero hablar de atracción desde todas partes ya es salirse de la coherencia, es hacer física olvidándose de las leyes de la física, y claro, para un imposible otro imposible, y nació la inflación. Convirtieron la expansión en inflación, sin saber, que en realidad, así a lo tonto, han cambiado la realidad por ficción, lo cual, es el colmo de la ignorancia. Y esto continúa, porque ahí no se puede parar, el globo hay que inflarlo, y ala, ahí va la energía oscura. Y como los planetas se quedan unidos a su estrella y las estrellas unidas a su núcleo galáctico, aún más ala. Ahí va la materia oscura. Claro, haces una ecuación con todo esto, y los resultados son positivos, solo queda calcular las cantidades. 70-25-5, pero claro, ahora el James Webb ya está cambiando todo, están viendo que el universo no se expande en todas partes igual. Y claro, aún sin saber si existe o no la energía oscura, lo adjudican a que está disminuyendo. Porque no van a decir que no tienen ni idea, quemar todos los libros de cosmología y empezar de cero. Aunque ya saben perfectamente que os están tomando el pelo. Esa es la física moderna, cuanta más imaginación tienen, mejor saben inventar. Canal Gearg. Suscríbete. ¿Cómo Hubble pudo sacar sus primeras conclusiones con los pocos datos de los que disponía? Solo puedo decir que, al igual que la física no tiene misterios, solo cosas ocultas, en las cosas de la vida. Tampoco hay misterios, solo cosas ocultas y cosas que se ocultan, y por lo visto. Al ponerse Hubble delante del telescopio solo fue a comprobar lo que ya había oído. En el caso de Einstein, justifica la curvatura de la relatividad general, con el que si miras al Sol durante un eclipse, las estrellas que se ven detrás del Sol las ves con un leve desplazamiento que no corresponde a su posición real. Pero claro, puede ser una percepción óptica, que también puede corresponder a la presencia de los torbellinos. Que como es normal, distorsiona el espacio, y da una visión irreal, que lógicamente, aparenta ser curva. Aunque solo sea una visión óptica, y en realidad, el desplazamiento no existe. Y solo es el tener el torbellino alrededor del Sol, y por tanto, está entre el observador y la estrella que aparenta estar tras un espacio en curvatura. Cosa que siendo por la presencia del torbellino, también es más notable mirando alrededor del Sol. Por las características de los torbellinos que todos conocéis, se crea un hundimiento más pronunciado en el centro. En cuanto a Hubble, su evidencia es el desplazamiento al rojo, que demuestra una mayor velocidad de alejamiento en las galaxias más lejanas en espacio y tiempo, cosa que puede ser por muchas razones, y también, como ya os he explicado anteriormente, es más probable que sea por la presencia de los torbellinos, más su causa y efecto. Para representar los confines, los físicos suelen representarlo en cascada, cosa que no es así. En realidad el flujo se eleva porque es atraído desde la absorción de la cara interna, no cae en cascada. Porque nada lo atrae desde abajo. Puedes considerar el horizonte de sucesos como extendido todo el plano orbital que abarca el cúmulo, por lo que según donde se encuentre cada astro, se elevará hacia un lado u otro. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Un torbellino de aire no es lo mismo que un torbellino de agua, y por mucho que se quiera comparar, ni siquiera tiene la misma reacción, ya que en el agua solo te va conduciendo por el remolino hacia el centro. No expulsa presión, ni absorbe presión, no se autoalimenta, no es creador. De modo que no se puede comparar con el aire. Y si algo tienes que entender, es el aire, porque de los 4 elementos, siempre será más poderoso el aire. Y sin el aire no habría fuego, ni agua, ni tierra, no es lo mismo recoger agua como un embudo, que absorber aire desde todo el ancho del torbellino, y comprimirlo en su núcleo. Todos creen que en los agujeros negros no puede entrar la luz. Pero eso es porque no saben la realidad de los agujeros negros. La razón de que no muestre ninguna luz es simple. ¿Alguna vez habéis visto que el espacio vacío refleje la luz? Pues no. Eso no puede ser, lo más que se ha visto, son reflejos en el aire de nuestra atmósfera. Pero eso es debido a que nuestra atmósfera no es solo aire, existen elementos reflectantes como el agua, oxígeno y otros, sin embargo en los agujeros negros no existe nada de eso, con lo cual, no refleja nada. Por lo que no es que no entre la luz. Es que la esfera no contiene nada reflectante, de modo que, o es solo espacio comprimido, o que acumula partículas calcinadas, que mantiene en su interior como si estuvieran envasadas al vacío. Esto como hipótesis está bien, sin embargo, es algo que no sería posible, y con seguridad. Lo que llamáis agujero negro,
solo puede ser simplemente espacio comprimido, ya que, en principio, tras crearse el doble torbellino, lo primero que se crea es la compresión del espacio que forma la esfera que llamáis agujero negro. Y la gravedad se está creando al mismo tiempo que el doble torbellino, así que, la presión de dicha esfera de espacio siempre impedirá totalmente la posibilidad de que cualquier materia entre en su interior, y el flujo continuo generado por el doble torbellino esparcirá toda materia a través de los pulsares y el disco de acreción. La creación no puede ser de otro modo, y digo creación, porque solo así pueden crearse todas las cosas. No hay dos métodos, aunque puede empezar con diferentes entornos, con materia e incluso cada caso con diferentes tipos de materias, o solo en espacio vacío. Incluso puede comenzar con diferentes temperaturas, en una palabra, incontables formas, como puede ser incluso la explosión supernova de una estrella masiva, en la que después de la explosión, deja el agujero negro en su lugar, y vuelta a empezar. Pero lo que consigue la continuidad que termine en los resultados que vemos, es el doble torbellino, que aunque todo se desmorona tras la explosión, el doble torbellino vuelve a surgir y construye un nuevo cúmulo con los restos de la explosión que queda en su entorno. Simplificando, es como el motor creador. Crea, destruye, vuelve a crear, y vuelve a destruir, y vuelve a crear como un ciclo sucesivo. Claro está que esto no es observable en apenas unas cuantas décadas que tenemos capacidad de observar algo. Para estas cosas, entre un momento y otro, pasan muchísimos millones de años. Para finalizar esto de la creación, comenzaré de nuevo desde el principio, que al crearse el doble torbellino desde la nada, no existe materia, por lo que solo comprime espacio, al igual que sigue ocurriendo continuamente en otros lugares de espacio vacío, donde siguen creándose nuevos entornos de espacio que acabarán siendo cuerpos celestes. Incluso fuera de este mismo universo, e incluso universos. Al no haber materia, la compresión del espacio vacío, al final acaba siendo una esfera de espacio comprimido que llamáis agujero negro, aunque no se tuviera ni idea de lo que era cuando se le puso el nombre, y que aún hoy día, no se sabe nada. Y simplemente se dedican a especular con hipótesis fantásticas dignas de la ficción, las cuales, ya se pueden dejar a un lado, aunque de seguro que las mantendrán varias décadas más. A lo que iba, en ese espacio comprimido sin materia que es creado por la presión generada por los torbellinos, se va aumentando la temperatura en el contorno de su horizonte, y generando materia que no puede más que distribuir por su disco de acreción que es la órbita generada, o firmamento como se le llama en los escritos religiosos. Y como bien os he mencionado, también se distribuye a través de los pulsares. El caso es que, este espacio comprimido, solo puede ser un cúmulo que culminará convertido en galaxia, y quizás más adelante en universo. Sin embargo, en su disco de acreción, que es donde se acumula la materia que genera, también se crean dobles torbellinos más pequeños, que además de espacio también comprime la materia generada por el creador, que es el doble torbellino en donde se encuentran estos más pequeños, y es ahí en el disco de acreción donde el torbellino padre acumula su materia creada, en donde surgen los astros como estrellas, planetas y demás, tras comprimir espacio y materia, que también genera más materia y surgen nuevos astros satélite como lunas y otros. Es un ciclo imparable y continuo que hace posible la creación, y que hace que los cúmulos puedan llegar incluso a ser tan grandes como este universo y superiores, ya que además de la generación y expansión imparable por su propia acción, también son capaces de crecer más y más engullendo la materia generada por otros cúmulos absorbiendo a estos mismos. Incluso siendo una galaxia pequeña puede engullir a otra más grande si su posición es más favorable que la mayor. Si queréis relatividad, aquí os pongo un ejemplo de lo insignificantes y poderosos que somos en un mismo plano, sin tener que fantasear con cosas dimensionales, perturbaciones del espacio y tiempo o ese tipo de chorradas que se les ocurre a muchos de por aquí. Solo expandir vuestra mente e imaginar un tiempo hacia atrás infinito y un espacio también infinito, que nos indica indiscutiblemente que este universo es más pequeño que una hipotética partícula cuántica, en comparación con el espacio infinito, y prácticamente acaba de nacer en el tiempo. Ahora bien, ¿cómo será dentro de trillones de años? Esto es incalculable, y menos para más trillones de años después, que también llegará, pero la lógica y la física es clara, no puede pasar otra cosa, que cada una de las galaxias existentes en este universo, se podrán haber transformado también en universos, y este universo se haya transformado en un cúmulo de universos, de modo que, podéis olvidarse de que este universo pueda ser el cúmulo más grande que pueda existir. Para esto no existe límite de tamaño, puesto que hay continuidad, tiempo infinito y espacio infinito. Tened claro una cosa, este es un universo muy joven. Ya podéis olvidarse de que este sea un universo único y exclusivo en todo un espacio sin confines. Sobre todo, porque es poco posible que este universo sea el comienzo de la materia existente en todo el espacio infinito, que no tuvo un principio ni tendrá un fin. Es más, lo más probable es
que este universo hace X miles de millones de años no fuese más que como una galaxia, donde solo había estrellas que fueron agrupándose en galaxias, hasta que se convirtió en el universo que vemos ahora, y antes de eso, solo fuese como un solo agujero negro sin materia, y antes de eso, no existiera nada más que espacio frío en este lugar, aunque existiera otros universos en lugares muy distantes de aquí. Ya sabéis cómo son las cosas del espacio y cómo es la creación desde la nada y desde el principio. Sin embargo, la creación de la vida es otra historia que, me encantaría contaros, pero quedará ahí en el aire porque forma parte de los secretos del fuego que aún no es posible contaros, por vuestra propia culpa. Si has visto y entendido este vídeo, y tienes la tentación de apoderarte de la información aquí expuesta para tu beneficio personal, no lo hagas, puesto que estarás entorpeciendo nuestro futuro y el plan de Dios para rescatarnos de este planeta. A ti lo que te interesa es que el mundo sepa que esta información proviene de Dios y no de un simple como yo, o un físico doctorado o no, que quiera aprovecharse. La riqueza, fama y prestigio, no es nada, si ello conlleva tal sacrificio. Canal Gearg. Suscríbete.